septiembre de 2025 comunicamos que llegamos al billón de revenue, 90% más de revenue versus el año pasado. O sea, ¿vuestros competidores? Son todos. Estamos casi en torno a los 4.000 millones de euros en facturación el año pasado. Nuestra gran ventaja competitiva no es ni que tenemos una app chula, ni que tenemos productos guay, yo creo que es la cultura de empresa. El español valora mucho la presencia física y en el mundo financiero la confianza lo es todo. Vale, vamos a hablar de growth un poquito en Revolut. Yo una de las cosas que he aprendido en Revolut es que todos los canales entre sí generan inercia. A veces es muy difícil de medir esa inercia. ¿Qué quiere decir esto? Por eso cuando la gente dice, no, he hecho una campaña súper eficiente, con un CPM bajísimo, pues tío, has tirado el dinero a la basura. 20% de la población es cliente de Revolut. ¿Cuánta gente sois? Casi unos 10.000 empleados. ¿Saldrá a cotizar? Es uno de los rumores, digamos, o esperanzas más grandes para Europa, que todos están esperando que salga a hacer IPO. Bienvenido a las historias de startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Hoy estamos con Ignacio Zunzunegui, Head of Growth en Sur de Europa y LATAM en Revolut. Bienvenido, Ignacio. Nada, muchas gracias por tenerme, encantado de estar aquí. No, muchas gracias a ti por venir. Oye, vamos a hablar de Revolut, que es un bicho del que hemos hablado muchas veces en la tertulia con Bernat y con invitados, que nos hace mucha ilusión. Cuéntanos, por si alguien no sabe qué es Revolut, qué es la compañía y luego vamos a entender un poquito cómo va esto del growth. Pues, a ver, empiezo un poco por la definición de una línea, ¿no? Somos una super app financiera con banking en el centro y ahora os explico un poco qué entendemos por super app financiera, pero bueno, nuestro objetivo es básicamente ser la solución de dinero para todos nuestros clientes, todo lo que tenga que ver con dinero, desde lo más tradicional, véase un préstamo, tarjeta de crédito, un depósito, una cuenta remunerada, hasta cosas un poco más transversales como la plataforma de inversión de equities tradicional, pero también la parte de cripto, puedes invertir en cripto. Tenemos también productos de lifestyle, tenemos... ¿Qué significa productos de lifestyle? Productos de lifestyle son productos que no necesariamente entran en la categoría de un banco tradicional, pero son productos que engloban la parte de suscripciones. Por ejemplo, si tú eres de Revolut y eres cliente Revolut Metal, pues tienes una serie de beneficios, como puede ser ganar más puntos como si fuese una tarjeta Amex a la hora de pagar. Vale. Esos puntos luego los puedes canjear por millas. También dentro de esa categoría tenemos una serie de partners a la hora de comprar donde recibes más puntos. En realidad, ahora hemos cambiado el nombre a Loyalty, ¿no? Queremos crear una plataforma de Loyalty muy importante para todo lo que en el momento que tengas que hacer alguna compra, lo que sea a través de ahí. Eso por ahí. Luego también tenemos la vertical un poco de business, de Revolut Business. A día de hoy, en 2025, en septiembre de 2025, comunicamos que llegamos al billón de revenue, casi un 100%, bueno, un 90% más de revenue versus el año pasado. Eso anual, un billón anual. Anual. ¿De euros, de dólares? No, anual no. Bueno, lo que llevamos de año es... En lo que lleváis de año, un billón. Un billón. En Revolut Business, sí, en la vertical Revolut Business, ¿vale? El año pasado representó en torno a un 14% de nuestro negocio. Y es lo mismo que ofrecemos de retail, pues lo estamos intentando trasladar a banca. Y no solo eso, también estamos metiéndonos en la vertical de acquiring, ¿no? Es decir, el punto de venta, un TPV, el Tap to Pay en móvil. O sea, vuestros competidores... Son todos. Para entender así a grandes rasgos, ¿no? De lo principal. Sí. Tenéis los bancos de consumidor. Tenéis... plataformas de inversión como Robinhood. Los Robinhoods, los Indexas aquí en España, la banca privada, los E-Trades, de giros, etcétera, etcétera. Coinbase y otros exchanges de cripto en la parte de cripto. En la parte del B2B, los expense management. Sí, expense management. Conto, pero también los RAMPs en Estados Unidos, los Pleos, Spendesk en Europa, Factorial parcialmente, ¿no? En toda la parte de expense management y servicios financieros para empresa. Y lo último que has dicho que era... Y luego la parte de Loyalty, pues un Amex un American de turno, Express. Un American Express, efectivamente. Y todas las tarjetas. Pero vamos, y loyalties y suscripciones y tal. Pero bueno, también tenemos nuestra plataforma de pseudo booking, por así decirlo, dentro de... Son Travel Perk.
también. También. Ahí. ¿A quién más disparáis? ¿Queda Bueno, alguien vivo? Tenemos una plataforma de recursos humanos. No, pero eso no, me han dicho que va muy mal esto. Entonces, a ver, por eso voy a lo que es el concepto de super app financiera. Vale. Que, Ignacio, ¿sois un banco o no? Somos un banco. ¿Sois un banco? Tenemos licencia bancaria ¿Dónde? en 30 países. Vale, o sea, en 30 países sois un banco con cara y ojos. Con licencia bancaria, No efectivamente. un dinero digital electrónico, sino banco. Efectivamente. Podéis dar crédito, podéis tener cuentas propias sin un partner detrás. Podemos sacar de los depósitos que tenemos, al final el hecho de que tengas una licencia bancaria te permite pues sacar una rentabilidad a ese dinero, etcétera, etcétera. O sea, invertir el dinero que está en depósito, cliente, ¿no? lo que sacar el net interest margin a través de esos depósitos. Y luego también, como banco, también el cliente tiene seguro que hasta 100.000 euros le cubre la garantía financiera del Estado. Una cosa que básicamente el regulador asegura. Esto en Europa son 100.000 euros. Esto en Europa, dependiendo del país, varía, efectivamente. Vale. ¿Dónde está ese banco? Ese banco a día de hoy está en Lituania. Lituania es el banco principal. Efectivamente, es donde tenemos la licencia bancaria europea. Que ¿vale? Lituania es miembro de la Unión Europea. Efectivamente. Económica, y por lo tanto estamos supervisados por el Banco Central Europeo. Es más, dado nuestro volumen, tenemos unos 65 millones de clientes a nivel mundial y 40 millones de clientes en Europa, pues dado nuestro volumen, directamente no somos un banco sistémico, pero casi. Es decir, el Banco Central Europeo... ¿Qué ranking estáis en Europa? ¿De tamaño de banco? De clientes, pues a ver, todavía estamos lejos de un BBVA, de un Santander, que estamos de 100 millones de clientes, pero vamos, que somos, diría, entre los top 10 o top 5, si me apuras, en volumen de clientes, vale. Sin duda. Y entonces, claro, bueno, pues todas las reglas del juego para un banco nos aplican tal cual a nosotros, vale. Como cualquier otra. La empresa está basada en Reino Unido. La empresa está basada en Reino Unido, ahí tenemos 11 millones de clientes, tenemos nuestra sede principal. ¿Tenéis un banco también británico o no? Tenemos... ¿O estáis en proceso? En proceso, sí. Ya aplicamos a la licencia bancaria, nos la aceptaron, estamos en proceso de movilización y la intención es que en cuestión de meses ya esa movilización se convierta en una licencia bancaria operativa. Es decir, que empezamos a operar y que los clientes pasan a tener el IBAN de Revolut con UK y delante. Porque mientras tanto, ¿cómo funciona en UK? Mientras tanto, trabajamos con un banco partner que nos permite ofrecer esas cuentas a esos clientes y luego ya tenemos todos los otros servicios que tenemos en el resto. ¿Y a ese pobre partner le vais a dejar tirado? Bueno, la verdad, si te soy sincero, no estoy metido en el día a día, pero bueno, yo creo que siempre se ha beneficiado mucho hasta ahora y creo que se mantendrá siempre la relación, ¿no? Vale. Este episodio es posible gracias a Olafly, el primer operador internacional móvil. Si viajas mucho, sabes que quedarte sin internet es estresante y no es una opción. Reuniones online, viajes con Uber, firmas de contratos... Con los planes de datos globales de Olafly puedes tener datos e internet desde cualquier parte del mundo. Un solo contrato para nunca perder la señal en más de 170 países. Olvídate del roaming y el estrés cuando viajes con Olafly. Más información en el enlace en la descripción. Vale, bueno, seguimos con el caso de Revolut de arriba abajo, ¿no? Entendemos más o menos los servicios que ofrece, que son muchísimos. Luego hablaremos de por qué y de cómo se benefician los unos de los otros. Revolut no es una empresa cotizada, no. Es una empresa todavía privada. Sí. De hecho, compartimos inversores entre Factorial y Revolut. Pero como es un banco, es muy transparente y hace unas cuentas mejores que las que presentan muchas empresas cotizadas, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos los grandes números, ¿no? ¿Cuál es la facturación, el beneficio, el crecimiento de Revolut entero? Sí, pues para que te hagas una idea, obviamente te comento las cifras públicas ahora. Correcto, 2024, esto todo se puede bajar un PDF y cada uno mirarlo. Tal cual, efectivamente. Estamos casi en torno a los 4.000 euros, 4.000 millones de euros en facturación el año pasado. Un net profit de 1.000 millones de euros. 25%. Efectivamente. Y bueno, y a nivel de depósitos tenemos en torno a 38.000 millones de depósitos, es decir, dinero de gente que ha metido dentro del banco. A nivel de revenue streams, es decir, la división, no hay ninguna categoría que sea más de un 30%. Normalmente en un banco
en torno al 80% viene de crédito. En nuestro caso, crédito supone un 4%. Por lo tanto, no somos un banco, por eso decimos que es una super app financiera, porque nuestros... Pero sí que sois un banco. Antes decíais que erais una super app financiera porque no erais un banco. Ahora que sí que sois un banco... Sí, pero tampoco nos interesa ser un banco. Porque el modelo de negocio de un banco, uno está muy enfocado a esa vertical de préstamos, de créditos. Obviamente a nivel de valoración también es una valoración muy diferente Sí. y por tanto nos interesa mucho más y vemos mucho más oportunidad seguir ampliando esos servicios de fintech también. Entonces, por eso seguimos apostando por ahí. Vale. Sí. Entiendo que el primer revenue stream de esos 4.000 millones serán las suscripciones. Sí. ¿Más o menos qué porcentaje es? ¿Un 30? No, sí, un poquito menos de un 30, pero sí. Vale. Sí. ¿Qué le sigue? Luego tenemos la parte de FX, es decir, de cambio de monedas, de transferencias internacionales. Comisiones al final que se cobran. Spread sobre el cambio, que aún así, volviendo al tema de comisiones, yo creo que una de las cosas que ofrecemos es un pricing muy, muy atractivo al cliente final, porque no tenemos eso. Luego hablaremos, si quieres, del modelo de negocio, ¿no? Pero no tenemos esos costes que nos ahogan y nos obligan a tener unas comisiones más altas. O sea, cobráis menos que la mayoría de bancos. Que diría que todos, sí, pero la mayoría. Porque quizá la excepción es un TransferWise o uno que está especializado. Y aún así, porque hacemos un poco como Amazon, ¿no? Nos vamos traqueando el pricing y nos aseguramos que siempre estamos o a la par o menor que ellos. Vale. Que sería el que su razón de ser era casi esto, ¿no? Efectivamente. O sea, Wise nace para minimizar bueno, el nosotros FX. en la defensa de Wise nosotros también hacemos así. Es decir, nosotros en 2015, de la mano de Nick Storonsky y de Vlad Yatsensko, se nace como una tarjeta para viajar, para hacer transferencias internacionales. Por eso, gran parte de nuestro ADN viene en la gente utilizándonos para hacer transferencias internacionales entre Estados Unidos a España. Luego, claro, diversificamos a todo lo que te he explicado ahora. Y eso es lo que nos ha permitido también la plataforma de Wealth, que incluye cripto y equities, supone también en torno un poco más del 20% de ¿Y ahí revenue. qué cobráis? Porque, o sea, la suscripción, que todo el mundo que conoce Revolut sabe que hay un plan gratis y luego hay unos planes con la suscripción al mes, ¿no? Con más beneficios, menos comisiones en cajeros y cosas estas. Luego tienes el intercambio de moneda, fácil de entender, espero yo. En Wealth, ¿cómo monetizáis? En Wealth depende un poco. Hay muchas partes, ¿no? Pero si llevándolo un poco a lo más simple, ¿no? Si tú eres un cliente estándar, cada vez que haces un trade, tú tienes que pagar una comisión sobre eso, que puede... Ahora estamos justo en proceso de cambio de pricing, pero bueno, por aclararlo, pagas €1 por cada trade que haces, o un porcentaje sobre un trade un poco mayor. Si eres del plan Premium, Metal, Ultra, ahí tienes una serie de trades gratuitos que no tienes que pagar, ¿vale? Nuestro modelo de negocio es, tenemos un broker con el que nos apoyamos, que hace los trades y nosotros simplemente damos el orden a ese broker para que intercambie y haga la compra fraccionada de esa acción, que puede partir desde €1 hasta lo que quieras. Eso, entonces ahí son fees puramente fees sobre la transacción. Efectivamente. ¿No cobráis un fee anual de activos gestionados, como la banca privada? No, antiguamente teníamos custodian fees, que es eso, ahora ya no. Lo hemos quitado. Los Indexa Capital, por ejemplo, que también ha estado en el podcast, ¿no? Cobra un porcentaje muy bajo, pero cobra un porcentaje de los activos que te gestionan ellos. Pues ahora los hemos quitado. Con la visión de efectivamente ser cada vez más competitivos. Y estoy pensando, perdona, Interactive Brokers, que creo que es uno de los más grandes, si no más grande, independiente, no cobran por transacción. ¿Cuál es el modelo de negocio de Interactive Brokers? A ver, no te sé decir exactamente el modelo de negocio de Interactive Brokers, pero normalmente yo creo que también depende si eres un market making plataforma de inversión o te apoyas en un tercero. Normalmente cuando tú eres un market making platform de inversión, y aquí hablo desde el conocimiento un poco de lo que yo soy un poco friki y investigo, al final lo que pasa es que tú sobre eso puedes cobrar un spread cada vez que compras y vendes y tienes en propiedad esos securities. Luego esas acciones tú también las puedes
hacer lo que llaman equity lending, securities lending, y puedes ganar revenue a través de ahí. Este creo que es una palanca muy grande de revenue para ellos. Claro. Hoy avisamos a la audiencia, vamos a bajar a las entrañas del mundo financiero, porque es la gracia, ¿no? Para aprender con Ignacio. Pero claro, o sea, el market making, por si alguien, digamos, de qué están hablando, es básicamente unos partners, ¿no? Unos proveedores de liquidez en los mercados. Cuando uno quiere comprar una acción, en general casi siempre puede. Sí. ¿No? Y claro, no es que haya otro detrás justo esperando para comprarle y venderle la acción. Muchas veces alguien quiere vender Tesla y nadie quiere comprar Tesla en ese momento. Hay los market makers que dicen, bueno, yo te la compro porque sé que luego la venderé y me quedo un pellizquito, ¿no? Hay ese spread que es que te la compra un poquito más barata y te la vende un poquito más cara y se queda una diferencia que es muy pequeña, pero de un volumen gigante. Efectivamente. Y no tiene que hacer nada, porque al final es un algoritmo que va ahí. Y luego, al tener en propiedad vosotros no hacéis esto, no sois market makers. A día de hoy, ¿eh? A día de hoy no. O sea, a día de mañana seréis todo. Bueno, gobierno también, agencia espacial. La ambición es poder hacer todo, pero efectivamente. A día de hoy no. Es muy ambicioso Revolut, ¿eh? Sí, y si quieres podemos luego entrar un poco en detalle. Yo creo que nuestra gran ventaja competitiva no es ni que tenemos una app chula, ni que tenemos productos guay. Yo creo que es la cultura de empresa, porque es la consecuencia de que sacamos tantos productos tan rápido, tantas cosas, es que la cultura es la bomba. Está hecha para operar a ese ritmo. Así que luego entramos un poco. Luego hablaremos en la cultura, pero acabemos de entender el negocio. Entonces, tú me has hablado de 4.000 millones, más o menos unos 1.000 y pico en suscripciones, unos 1.000 más o menos en Forex, ¿no? En intercambio de divisas, y otros 1.000 o un poquito menos quizá en la parte de wealth management, ¿no? En esos fees. Efectivamente. Me faltan 1.000. Net interest income, es decir, todos los depósitos que recibimos de clientes, nosotros, al ser un banco, podemos rentabilizarlo. Esos 40.000 millones de euros que guardáis de vuestros clientes, los ponéis a trabajar. Efectivamente. Y le pagáis un interés al cliente. Podemos remunerar, efectivamente. A mí me pagáis un poquito. Pero os quedáis un poquito. Bueno, no, al revés. Es cómo funciona un banco, ¿no? Es decir, tú traes un depósito, tú puedes optar por remunerar o no. Hay bancos tradicionales que no remuneran. Entonces ya se llevan todo. Nosotros sí que tenemos nuestra cuenta remunerada que ofrecemos hasta un 2,5% según tu plan y por lo tanto muy competitivo. Pero ¿qué pasa? Que todos esos depósitos que entran, luego nosotros podemos invertirlos, por así decirlo, en una serie a través de nuestra tesorería, una serie de productos que son que pueden generar una cierta rentabilidad a corto plazo, porque obviamente no tiene sentido hacer una inversión a largo plazo, un dinero que tienes que invertir, que tienes que devolver en el momento. Nosotros no hacemos depósitos de 3 meses, 6 meses, 12 meses, 2 años. Nosotros ofrecemos algo que creemos que es muy atractivo, es que tú lo puedes meter y sacar cuando quieras y recibes el interés diariamente. Sí. Ningún banco, ninguna entidad da interés diario. Es decir, ¿Eso es el Banco Central Europeo? ¿Es un préstamo diario al Banco Central Europeo o no? Pues ¿O vais mira, más allá? Siendo totalmente transparente, no lo sé. No es mi expertise, vale. Pero sí que, obviamente, son todo. Efectivamente, es con el Banco Central Europeo. Muchas de estas transacciones lo que intentan es pues remunerar. Y normalmente el que marca la remuneración es el Banco Central Europeo, efectivamente. Vale. Bueno, un día nos tienes que ayudar a traer a Nick para que nos pueda contestar el resto de preguntas. Sí. Vale, entonces, ¿algo más? ¿Más revenue streams relevantes? Bueno, yo creo que hemos tocado la parte de loyalty, que incluye subscriptions también. ¿Y esto qué os genera? ¿Cómo facturáis ahí? ¿Os pagan las empresas que forman parte de estos perks? Bueno, la parte de loyalty incluye la parte de subscriptions, ¿no? Es decir, las subscriptions es una manera de generar ingresos. Luego también tenemos, dentro de nuestra plataforma, tenemos a millones y millones de clientes que se conectan diariamente. Entonces, Loyalty también tiene una parte de advertising, es decir, vendemos placements salir ahí a nuestros clientes, porque también les genera muchas ventas. Entonces, hay muchas apps que dentro de la categoría de Rev Points anuncia su producto para poder... Abro Revolut, que no salga en cámara mi Revolut particular. Vale, si yo voy a Rev Points, ¿no? Aquí me aparecen que si viajes, temas de aerolíneas, Ubers, Athletic Greens, Nike... O sea, me ponéis un montón de cosas
Hay muchos que trabajan como a modo afiliado, entonces el ingreso ahí es por cada cliente que les mandamos, ganamos una parte de revenue, pero luego también hay placements, verás, arriba del todo, pues probablemente ese anuncio o esa promoción sea de un anunciante. Vale. Y la visión es hacer eso crecer mucho más. Vale. Me despiertas un montón de temas que quiero profundizar, pero antes acabamos en las métricas. Esos 4.000 millones de euros, ¿no? Me has dicho que es de facturación anual. ¿Cómo están creciendo año a año? ¿Qué trayectoria lleváis? Pues el año pasado crecimos un 70%. Entonces, con un 10 con un 20 y pico de rentabilidad también. Con un 20 y pico de rentabilidad, sí. Es más, hemos mejorado la rentabilidad, efectivamente. Entonces, o sea, crecer un 70% año a año con un 20% de rentabilidad sería el Rule of 40. ¿Sabes? Sí. Que suma el crecimiento de facturación con el porcentaje de rentabilidad de un 90%. Efectivamente. Que es más del doble. Y por eso explica un poco la valoración de Revolut. Al final, una scale-up, una startup, lo marca un poco el potencial de crecimiento de business, ¿no? Y el crecimiento que estamos teniendo es muy acelerado. Gran parte de eso viene por la adquisición, pero también viene por un modelo de monetización muy diversificado, que es muy también resiliente, porque si tú eres una plataforma de inversión en época de intereses altos, pues palmas. Si eres, al revés, un banco en época de intereses bajos, pues tienes que subir fees a todo lo que da. Y nosotros pues podemos sobrevivir con muchas verticales. 4.000 millones de facturación, ¿cuántos clientes has dicho que tenéis? Tenemos a día de hoy, en la primera parte del año, 65 millones de clientes. Vale, que hago una división rápida. Me sale a 60 euros por cliente al año, de promedio. De revenue. De revenue. De revenue general, efectivamente. Luego, a nivel de depósitos, es verdad que estamos hablando de números de 65 millones actuales con revenue de 2024. Vale, o sea, es más de 60. ¿El qué? Es más de 60. Yo creo que en el momento que publicamos las cuentas anuales estamos en torno a 45 millones de clientes. Vale, con lo cual se acerca casi a los 100, ¿no? 90, 100 euros al año. Muchos de estos 40 y pico, 60 millones de usuarios no pagan suscripción. Efectivamente. ¿Qué porcentaje paga suscripción? No lo compartimos públicamente, pero te digo que la gran mayoría trabaja en modelo freemium. O sea, vamos a poner que un 20% más o menos, ¿no? De ese área, orden de magnitud, están en premium. Sí, y luego un plan de pago. 70 y pico, 80% están en un modelo gratis, pero siguen generando ingresos entre el Forex, las comisiones de la inversión, los rep points y todos los otros productos que utilicen. Efectivamente. Esa es lo bonito. Es decir, estamos rompiendo un poco el paradigma de un banco tradicional, ¿no? Que tienes que brear al cliente a comisiones para poder generar revenue. Y aquí, si nos comparas side by side con un banco tradicional, las comisiones que cobramos muy pocas comisiones y generamos mucho revenue. ¿Cuál es el revenue por usuario de un banco tradicional? A ver, depende un poco del segmento y del perfil. Pero nosotros lo medimos por gross profit, pero yo diría que unas 10 veces más. Un banco tradicional gana 10 veces más por usuario que Revolut. Sí, pero más que nada... Por el crédito. Por crédito y por el volumen de depósitos. Nosotros una cosa que nos estamos enfocando es aumentar los depósitos, cosa que está, desde que yo entré, cambiando muchísimo. Si nosotros miramos los cohorts de clientes mes más 1 y lo comparamos con mes más 12, duplican el dinero que tienen depositado en Revolut. De un número bajo. De un número bajo, pero bueno. Yo hablo de mi experiencia. Sí. Yo empiezo a usar primero N26 y luego descubro Revolut y ahora utilizo Revolut como mi daily driver, ¿no? Como mi cuenta principal de cosas personales. Y es cierto que la primera vez que lo empiezo a usar, pues le pongo 2.000 euros. Y luego esos 2.000 euros digo, bueno, se me están acabando todo el rato, pongo 10. Sí. Y luego quizá llego a 20, pero ya, digamos... Ya ni se me ocurre poner más que eso, ¿no? Sí. Porque digo, eso me va a durar un montón de tiempo en gastos de tarjeta y tal, pero no pongo la nómina. Sí. ¿No? Que es yo creo que es la gran batalla. Cuando yo veo el marketing de los bancos tradicionales, siempre es pon la nómina, te regalamos una tostadora, te regalamos un smartphone, una tele. Y yo tengo una visión, es decir, obviamente
ya casi haciendo 4 años en Revolut, pues he pasado por todo tipo de estrategias. De estrategias, ¿no? Y al final yo creo que las campañas de cuenta nómina, a mi gusto, se quedan un poco anticuadas con lo que es el modelo de negocio a día de hoy de la banca. Es decir, a día de hoy, antiguamente tú tenías un banco y cambiarte a otro banco era un jaleo. Entonces, con el que tenías la cuenta nómina era el banco que te quedabas y que lo utilizabas para todo. Ahora ya es un juego más de share of wallet, es decir, cuánto del dinero podemos captar de cada cliente, porque la realidad es que un cliente puede tener 2, 3, 4 bancos, pero al final con quien más va a utilizar es con el que sea más fácil. ¿Qué es lo que vemos que está pasando? Nosotros hacemos el seguimiento de... O el que te dé la hipoteca. O el que te, pero aún el que te da la hipoteca, lo que estamos viendo es que muchos clientes que efectivamente están atados por esa hipoteca, el 80% de su income disponible directamente lo pasan a Revolut para gestionar sus gastos de día a día porque le gusta mucho más cómo funciona el gastar. Entonces, todo de esos depósitos que estaban en ese banco porque tenían la hipoteca, ahora están en Revolut y todo lo que ingresamos también a través del Interchange Exchange Fee, que es cada vez que una persona paga con Visa o Mastercard, pues nosotros recibimos un porcentaje de esa transacción, que es otra gran fuente de ingreso. Pues eso nos lo llevamos nosotros. Entonces, a día de hoy, esa batalla por la nómina, nosotros hemos hecho campañas de traer nóminas, porque al final te conviertes en el banco default, pero la realidad es que mucha gente lo que hace es, tengo que tener mi nómina ahí por A, B, C, D, lo que hago es transferir mi dinero. Es mucha fricción ir a tu empresa, cambiar la cuenta bancaria, a no ser que uses Factorial, que entonces es muy fácil. Pero, ¿por qué no ofrecéis hipotecas? Bueno, no es por qué no lo ofrecemos, es cuándo lo ofreceremos. ¿Da dinero dar hipotecas? Sí. Es rentable, ¿eh? Nada mucho dinero. Porque en los negocios financieros a veces descubres que hay negocios gigantes donde no ganas casi nada. Sí, sí, ¿no? sí. Y a veces la típica historia se dice, ¿no? Sí. Pues bancos como CaixaBank que mueven un montón de pasta y luego ganan más dinero vendiendo Samsung que con todo lo demás. ¿No? Entonces, es verdad que depende. Se gana dinero dando hipotecas. Se gana mucho dinero. Es verdad que el mundo de las hipotecas, según el mercado, es más o menos rentable. Según el tipo de interés. Efectivamente, y lo competitivo que sea. Es decir, en España es uno de los mercados, junto con Italia, de los más competitivos. ¿Por qué? Porque los bancos están dispuestos a cobrar unos intereses muy, muy bajos que hacen que el RAROC, un poco la RAROC. Ahora me vas a preguntar de las iniciales estas a qué significan, no te sé decirlo, pero básicamente es el retorno que recibes sobre ese préstamo es muy, muy inferior a lo que recibirías en otros mercados, que es mucho más rentable. Pero al final eso todo va de spreads, ¿no? Que es decir, el banco en este caso, ¿no? Revolut, cuando ofrezca hipotecas, consigue deuda de, no sé si del Banco Central Europeo o de otra entidad de crédito gigante, no sé, un Blackstone o quien sea. O de capital propio también. O del capital propio, de los depósitos de los clientes, ¿no? Tal cual. Le paga, yo qué sé, un 1,5 sí. Y luego le da una hipoteca al cliente al 1,7. Sí. Y se queda en 0,2. Efectivamente. Y si en realidad así es, efectivamente. No tiene mucho misterio. No. Es un spread como Pero todos. claro, estás hablando de cantidades muy grandes. Es decir, claro. Y de plazos muy largos. Que es lo raro de las hipotecas. Es que al final está bloqueado muchos años, ¿no? Décadas. Y pagas, por ser tantos años, un préstamo tan grande, el valor absoluto de lo que estás recibiendo es muy grande. Es decir, es un cliente mega rentable. Entonces, hipotecas es algo que hemos lanzado en Lituania. Estamos haciendo el piloto ahí. Se está viendo un poco cómo funciona el modelo. Como siempre, queremos hacer un modelo absolutamente digital, de intentar evitar todo tipo de papeleos. Queremos que sea... Nick lo dijo en una entrevista, ¿no? Que se hiciese todo en el mismo día, ¿sabes? Directamente desde el móvil. Yo acabo de hacer una hipoteca, ¿eh? Hace poco. Y no es el mismo día, ¿no? No, pero bueno, tampoco... O sea, es una buena experiencia digitalizada con un banco que no es Revolut, obviamente, porque no ofreces hipotecas. Pero me ha sorprendido lo digitalizado que estaba. O sea, se están poniendo las pilas, los bancos tradicionales. Pero es lo normal, es decir, va a ser el interface
básico para todo el mundo va a ser a través del ámbito digital. Sube el listón. Yo creo que los challengers, ¿no? Sí. Como sois los neobancos, ya no se usa esta palabra, ¿no? Pero bueno, las startups de banco que estáis cambiando un poco la expectativa de experiencia de usuario, luego los demás van más lentos. Sí. Pero se ponen las pilas o desaparecen eventualmente. Con lo cual, esta presión claramente se está notando para bien en que la experiencia de usuario. Entonces, ¿qué os cuesta hacer hipotecas? ¿Por qué no las tenéis ya? Porque has dicho... es un producto muy local. Es decir, igual que hay otros productos que son escalables de forma más rápida y poder lanzar 30 países a la vez, este producto en específico tiene una regulación muy específica, un proceso muy específico a cada país. Por lo tanto, ya préstamos, pues tenemos tarjetas de crédito, tenemos préstamos hasta 30.000 euros a nuestros clientes. Ya es complejo, pues hipoteca, multiplícalo por 100, por todo lo que contiene el pedir una hipoteca. Que yo todavía no he pasado por ello, pero lo pasaré dentro de poco. Entonces, más que nada es un tema de lo complejo que es localizar cada producto y lo difícil que es escalarlo. Y por otro lado, pues eso, que como todo lo que hacemos, con cualquier producto elegimos un mercado, lo probamos, lo optimizamos al máximo y cuando ya vemos que, oye, tenemos un producto bueno, ahí es donde ya se intenta hacer el rollout a lo bestia, a todos los mercados. Un poco como hemos hecho con los cajeros en España. Pues tenemos ya en torno a casi 50 cajeros en toda España. ¿Solo? Pues muchos están cerca de donde vivo yo, porque he visto un montón. y para que puedas sacar dinero. El otro día, antes te lo comentaba, usé un cajero por primera vez y hacía años que no tocaba billetes yo, pero años, y tenía que pagar un mago. No te voy a contar más, pero tenía que pagar un mago. Y digo, ostras, ahora, ¿con qué tarjeta voy? ¿Yo a qué cajero? Pero si no me sé el PIN. Y me crucé con la bici un cajero de Revolut y fui a probarlo. Y no me tuve que sacar el PIN, pero bueno, con la app es fácil. Pero... Bueno, el día de mañana, como te contaba, la idea es hacerlo biométrico. Es decir, que con tu propia cara no necesites ni PIN ni nada. Sí, porque el PIN es una fricción grande, ¿eh? Sí. No tenía tanta prisa, pero yo de normal que voy escopeteado me hubiera ido sin el efectivo. ¿En los cajeros los ponéis porque queréis ofrecer el servicio de cajero o es una manera de captar clientes para darle la tarjeta impresa a un nuevo cliente? Pero yo me temo lo segundo. No. A ver, yo creo que cumple 3 funciones. Uno es de marca, es decir, el español valora mucho la presencia física. Entonces, el que no seamos una app solo, pero que también estemos físicamente en las calles, genera una cierta confianza. Y en el mundo financiero la confianza lo es todo. 2, hay una parte obviamente de revenue. Estos cajeros están generando revenue. ¿Pero por qué? ¿No es gratis sacar dinero? Bueno, ahí no te sabría decir el cómo, pero la P&L, una vez amortizas el cajero, generas ingresos, entiendo, por el deal que tienen con el distribuidor. Con un prosegur de turno, etcétera, etcétera. Hay una parte que se genera ahí dinero. Creo que también a la hora de... se puede llegar a cobrar una comisión al banco. Perdóname. Se cobra una comisión directamente si eres cliente de Revolut no te cobramos comisión, si no eres cliente de Revolut sí te cobramos comisión. O sea, es para entender, en el caso de Barcelona, para el guiri de turno, ¿no? El turista que va por ahí con su American Express y necesita 50 euros y se encuentra un cajero de Revolut, saca dinero y a ese sí que se le cobran 3 eurazos por sacar tal. Vale. Sí, eso tiene más sentido. Sí, efectivamente. De esto viven los cajeros en general. En general. Y en una ciudad tan turística como Barcelona está llena de cajeros de estos que no son los de los bancos, sino que son estos cajeros raros, de empresas ya... Sí. Que te clavan una... Euronext, etcétera, etcétera. Sí. No, y entonces, obviamente es una fuente de revenue, pero por otro lado, efectivamente, imprimimos tarjetas y las distribuimos a través de ahí. Entonces, pues, y esto es un número, es una ley de números, ¿no? A más cajeros, por muy pocos clientes que te vaya captando, si sumas 100 cajeros, oye, pues a lo mejor estás haciendo un 10-15% de adquisición para ese país. Teniendo cajeros. Y la ambición no es tenerlo solo en Barna alrededor de tu casa o en Madrid, sino queremos estar en todas las principales ciudades de España y no solo en España, sino en otros países también. Entonces estamos mirando todos los que son cash first countries, donde haya mucho cash,
pues... ¿España es cash first country? Sí, ¿Sí? todavía sí. Pues yo no había tocado euros excepto este fin de semana en no sé si en 10 años. Hombre, la tendencia es a la baja, pero si nos comparas con no el sé promedio quién me europeo, ha pedido pagar en cash en no sé cuánto tiempo. En cambio, a veces en Berlín, me acuerdo hace no mucho, Alemania es un desfase. que sí. es horrible, ¿no? Dices, un país tan moderno, tan tecnológico y tal, y todo en cash. No podía ni tomar un café, ni pillar un taxi, ni o sea, nada. Tuve que usar cash 10 veces en un fin de semana, cuando en Barcelona, o en España en general, incluso en un pueblecito de medio de España, no he tocado cash en 10 años. Yo creo que es un tema cultural. Es un tema cultural. En Alemania ha pasado por muchas crisis financieras que les ha llevado a desconfiar. A desconfiar y creer mucho en cash, ¿no? En el caso de España, yo creo que también es un tema de digitalización. Hay gente que dice economía sumergida. Pues, bueno, pero, sí, eso es cierto. Pero hay una economía sumergida y seguramente un cambio generacional también, ¿no? Hay gente más mayor que la tarjeta todavía le da miedo. Pero yo he de decir, España es uno de los mercados que son más cash dependent, pero es verdad que la tendencia es más acelerada a la baja. Pero aún así sigue siendo interesante por los otros 2 puntos, ¿no? Lo que te decía, de construir marca y captar clientes. Sí. O sea, al final, aunque solo sirva para imprimir tarjetas, seguramente ya merece la pena. Sí. Bueno, los vending de los aeropuertos, eso es una bomba. Eso esto fue una idea de Nick y que la empujó muchísimo. Y yo, viniendo de Growth, dije... Nick, fundador y CEO de Nick Storonsky, sí, perdona. Y yo, a nivel interno, diciendo, esto es una fumada, esto no va a funcionar. Y no, y funciona. Y para mercados, España acabamos de lanzar Madrid y Barcelona con nuestras vending, dispensadoras de tarjetas de Revolut sin nombre. Esto es para el despistado. Esto es para el despistado que se está a punto de ir a Tailandia. Para despistado o curioso. Y dice, hostia, me van a clavar ahí a fees, me van a bloquear la tarjeta, mi banco tradicional, no me va a funcionar. Hostia, una Revolut, me han hablado de que Revolut va muy bien para viajar, pim, me la hago al momento. Efectivamente. Eso o eres cliente de Revolut, no te has pedido la tarjeta o la has perdido porque te hiciste en 2019, pues reactivar con una tarjeta nueva, la linkeas a tu cuenta y tienes la tarjeta física para viajar también. Vale. Y eso fue una apuesta muy grande. Es verdad que encaja muy bien en el user journey, pero funciona muy bien. Literalmente en este caso. O sea, el journey es viajar. Sí. Y encaja muy bien con la estrategia de captación. Vale, vamos a hablar de growth un poquito en Revolut. ¿Qué cuesta un usuario para Revolut? No es algo que compartimos, pero... Órdenes de magnitud, no hace falta precisión. Sí, a ver, diría yo del promedio... pues 10 veces menos que un banco tradicional, en torno a 20 euros, una cosa así. Unos 20 euros te cuesta captar un usuario que hemos dicho que de promedio te genera casi 100 al año. O sea, ¿por qué te gastas tan poco entonces en captar? Bueno, te genera 100 al año en ingresos, revenue, claro. Con un 20 y pico por cien, ¿no? Vamos a ponerle un 20% para ser conservadores, con lo cual en un año recuperas en profit lo que te gastas en un usuario. Sí. Este es un poco el framework vuestro. El framework, sí. Nosotros tenemos unos modelos de ROI. Dependiendo del canal, tenemos diferentes... Sí, claro. No, yo pregunto el promedio. El promedio, sí. Que el promedio no miente. Luego puedes ir ya buscando... No, claro. Pero eso es muy importante, porque yendo a Growth, yo creo que si uno es muy estricto, que, oye, todos los canales se tienen que comportar de la misma manera, tienes que tener el mismo CPA, la misma regla de payback de 12 meses, no sé qué... Al final vas a hacer 2 cosas, que acaban siendo performance marketing y otra cosa, y luego performance marketing. Yo una de las cosas que he aprendido en Revolut es que todos los canales entre sí es como que generan inercia. A veces es muy difícil de medir esa inercia. ¿Qué quiere decir esto? Pues si vamos a por verlo de una manera muy simple. Dices, oye, el único canal que me puede atribuir directamente signups es performance marketing. Que son anuncios en Instagram, en TikTok, en Google, donde sea. Efectivamente. Lo típico. Lo típico de las startups que empiezan, que tienen 100.000 euros y quieren usuarios, lo meten ahí. Lo meten ahí. ¿Por qué? Porque es fácil de medir. Y en general lo incineran. Tal como lo ponen, desaparece. Tal cual. Que luego, oye, nosotros performance marketing es una pata bastante gorda de nuestra inversión. Es decir, invertimos mucho en performance marketing, pero porque para nosotros juega un doble rol. Por un lado, obviamente, captamos clientes atribuibles a un CPA razonable con un ROI muy competitivo. ¿Qué es un CPA? El CPA es
cost per acquisition, el coste por adquisición de un usuario. De un usuario que pasa todo el proceso de KYC, es decir, el proceso de Know Your Client. Un cliente pues se descarga la app y al ser un banco, una entidad financiera, tiene que demostrar que subir el DNI, Paco tiene un DNI, cara. su cara, y una vez haya pasado eso de forma satisfactoria, ya se considera cliente. Esto sería lo mismo que un CAC, un coste de adquisición del cliente. Efectivamente. Vale. Sí, o sea, CPA, CAC, este usuario es lo que vosotros llamáis cliente, de los cuales tenéis, me has dicho, 60 y pico millones, ¿no? Bueno, estos sign-ups, ¿no? Luego no llega a cliente. Efectivamente, Para al cliente ya cuando ya han hecho una acción. Vale. ¿Cuál es más o menos el porcentaje de sign-ups que se convierten en clientes? Eso sí que no te puedo pero a grosso modo. 10-20%. No, mucho más. Un 50%. Sí. Ballpark. Sí. Más o menos la mitad. Que si es un 42 o un 75. En los primeros 7 días. Luego, es que al final tú te puedes volver cliente. Tú a lo mejor te sacas la cuenta ahora y no lo utilizas para un viaje y te vas a Grecia. Bueno, Grecia es un ejemplo malo porque estamos en euros, pero te vas a otro país, a Tailandia, y entonces ahí te lo sacas. Puedes tardar 30, 60 días, pero el porcentaje es mucho más elevado para una ventana de 7-14 días. Vale. Sí. Vale, o sea, más de la mitad, me quedo tan ancho, de los usuarios se convierten en clientes. En los primeros 7-14 días. Con lo cual, el CAC, de los que ya sí que son clientes que se gastan de promedio casi 100 euros al año, pues en lugar de 40 euros son unos 80 euros. Sí. O sea, sigues teniendo mucho margen de maniobra. Tus matemáticas serían, sí, efectivamente. No me equivoco de mucho, ¿no? Sí. Al final, nosotros optimizamos nuestro growth engine a través de signups, pero al final el objetivo es... Luego hay otro paso de conversión que más o menos controlas que no se te vaya de madre y, efectivamente. Y tal. Vale. Tú hablabas los canales de marketing, ¿no? Dices, tiene una gravedad el performance. Sigue explicándome esto. No, a lo que iba es eso, que al final, si vas solo por canales que son directamente atribuibles, al final lo que pasa es que, oye, pues como ningún otro canal te cumple lo mismo que performance marketing, pues ningún otro canal funciona. Y lo que nos hemos estado dando cuenta que en growth son todo capas. Y capas que no son perfectas, es decir, hay cierta canibalización entre esas capas, pero también hay bastante incrementalidad. Un ejemplo es, por ejemplo, influencer. Yo antes cuando en AliExpress pues sí hacemos influencers, en Glovo no se hacía influencers. ¿Por qué? Yo creo que por la categoría, la vertical, que es Last Mile Delivery, es verdad que no creíamos en Glovo que influence tenía sentido. Yo creo que en parte porque éramos muy puristas en si no hay un CAC directamente atribuible, pues o sea, erais no más funciona. Performance. Sí, a ver, que Revolut es mega performance, solo que volviendo un poco al dar un poco de cintura a tu modelo de growth, si tú tratas influencers igual que performance, nunca vas a hacer influencers. Claro. Pero si tú le das un poco de margen en el horizonte donde vas a recuperar esa inversión, ¿por qué? Porque estás jugando un juego de marca, de impresiones, de autoridad, de confianza, que luego al final lo que hemos visto es que en mercados donde hemos activado muy agresivamente influencers, nuestro baseline de organic crece a lo bestia y nuestra awareness, es decir, la autoridad de marca se acelera muchísimo. Veas España, Francia. Entonces, claro, lo que a corto plazo dices, esto no funciona de ninguna manera, a medio y largo plazo dices, joder, sí funciona y funciona mucho, porque hay una correlación directa entre mercados donde hemos activado una serie de palancas que ha generado y acelerado muchísimo ese baseline. O sea, ahora me pongo yo el sombrero de fundador CEO que está hablando con su CMO. ¿Vale? Que es fácil ponerme este sombrero, no eres tú, pero conversaciones similares, ¿no? Te viene un CMO, por ejemplo, ¿no? Y te dice, oye, yo tengo aquí una maquinita, una tragaperras, que le pongo exactamente 40 euros y me saca un usuario, sí. ¿no? O de promedio me pone 40 euros, ahora mismo si le pongo 60 euros más, me trae un usuario más, con lo cual el blended me va a ir de 40 a 42. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿no? Vale, tal. Y luego yo le digo, oye, ¿y por qué no pones una valla en el aeropuerto? ¿Y por qué no haces un anuncio de la tele? Sí. ¿Y por qué no tal, no? Entonces te dice, claro, es que me cuesta, me lo invento, ¿no? 100.000 euros poner una valla y yo no sé, ahora no voy a dividir entre 40, ¿no? Pero no sé cuántos signups me va a traer y es más,
después de hacerlo tampoco sé cuántos me habrá traído. Sí. Porque los sign-ups me van a llegar quizá incluso a través de un anuncio de Meta, porque han buscado Revolut, les ha dejado una cookie, luego el remarketing tal, y me acaba llegando igualmente, o me ha llegado por SEO, me ha llegado por la App Store, me ha llegado por cualquier sitio, pero en realidad lo que nadie sabe, pero lo que ha pasado es que la valla me ha hecho probar Revolut. Sí. ¿No? Entonces, este CMO puede tener dos posibles respuestas. Una es, oye, voy a hacerlo todo y luego miraremos la división del total. Sí. ¿Vale? Me da igual el performance, me da igual la valla. Yo miraré todos los euros que me he gastado, todos los usuarios que he traído. Y en lugar de 40 me he gastado 44, pero he crecido más de la cuenta, con lo cual estamos todos contentos. Sí. O me va a decir, no, voy a torturar los números y atribuirle exactamente estos a Meta, exactamente estos a TikTok y exactamente estos a la valla y a la tele. ¿Cuál se equivoca y cuál tiene razón? A ver, yo creo que es más, es un tema de fase en la que está la empresa. Es decir, ¿tú qué haces? Si yo estuviese en una startup pequeña, ir a más upper funnel channels, te puedes morir. Vale, en español esto significa no sí. Más upper funnel channels, quieres decir. Soy muy marketingiano. No, yo también, pero la audiencia quizá no todos, ¿no? O sea, el funnel es el embudo de ventas. Efectivamente. ¿no? La parte de abajo del embudo es cuando se paga. Cuando se convierte, ¿no? El caquín, en un e-commerce es cuando llenas el carrito y pones la tarjeta de crédito. Efectivamente. La parte de arriba del funnel es, existe Revolut. Efectivamente. Existe Factorial. Hay una ves manera Revolut mejor... en una valla o ves Revolut en el aeropuerto cuando vas en el Finger. Efectivamente. Hay una solución mejor que ni se te está planteando que tú seas cliente para ella. Simplemente es el awareness, ¿no? Que se dice. Conoces que existe esto. Exactamente. Vale, entonces tú estás diciendo, una startup early stage, hay que trabajar la parte de abajo del funnel. Hay que trabajar, directo a cobrar. Vas a un target muy definido, con las cosas muy claras. Y cada cliente que captas, sudas sangre para captarlo poco a poco, ¿sabes? A medida que vas creciendo un baseline, vas teniendo una base de clientes, de adquisición de clientes, que vas aumentando un poquito la notoriedad, porque dentro de ese segmento de early adopters cada vez te conocen más, pues ahí ya te puedes permitir el lujo de invertir en una parte más de notoriedad y menos de conversión, porque efectivamente tiene un efecto halo sobre todos los canales. Nosotros lo vemos. En el momento que invertimos en canales de mass media, en alguna campaña, nuestro CPA cae. O sea, el coste de adquisición de usuario baja. Efectivamente. Porque habéis tirado en el aire un poquito de publicidad de la parte alta del funnel y la gente convierte más fácilmente. Al final, aquí es donde la base de marketing mía más de FMCG, de donde vengo, a mí me ha ayudado mucho a molar la cabeza. Entonces, al final, tú lo que quieres es que dentro del portafolio de marcas de tu categoría, en este caso de bancos, dentro de la categoría de bancos, que Revolut forme parte de ese top 5. Para que Revolut forme parte de ese top 5, o te lo tiene que recomendar tu cuñado, que eso es el 70% de nuestro growth. Esto sí que es el influencer de toda la vida, ¿eh? El cuñado ahora en Navidad, ¿no? El Thanksgiving en Estados Unidos y aquí en Navidad. Referrals, que normalmente yo lo llamo el cuñado de al lado de, tío, hazte esta tarjeta que es la bomba, nos genera muchísimo. Luego, a ver, esto es todo partiendo de la base de que tienes un producto, que hay product market fit, que pero al de marketing eso le da igual. O sea, bueno, tú hazme un producto. No, porque yo muchas veces me dicen en países donde a lo mejor no tenemos menos product market fit, oye, dale caña al growth, digo, señores. No tiene ningún sentido darle caña a growth porque nuestra retención es muy baja y nuestro ROI va a ser muy bajo. No, es decir, cada euro que voy a tener que invertir 50 céntimos. Esto no es lo típico que te dice el de marketing, ¿eh? O sea, esto es un perfil de marketero más de negocio. Sí, que tiene un poquito más, ¿no? De principio a fin, que se sabe la rentabilidad de la empresa, ¿no? O sea, hay mucho marketing que es marchando, ¿no? Marchando un kilo de ads. Posicionamiento de marca y a ver si... Vale. Entonces, si el producto funciona bien, tú estás diciendo, volviendo, en ese embudo de ventas, ¿no? Al principio, todo abajo, que esto vendría a ser un pan para hoy, hambre para mañana, pero es que en una startup early stage no hay mañana, sino hay pan hoy. Efectivamente. Con lo cual, pan para hoy o morimos. ¿Vale? Mañana ya lo resolveremos otro día. Como si tienes que llamar a gente para... Esa es tu estrategia de Cuando la empresa va madurando y ya quizá se puede permitir pensar en mañana, ¿no? Es donde vas subiendo en el funnel. Tal cual. ¿Cuáles son las actividades que hacéis en Revolut para la parte baja del funnel, que es
¿no? Pongo 1 euro y tengo un cliente, o en este caso 40 euros y tengo un usuario, o voy poniendo cositas arriba para generar concienciación de marca, ese top 5, ¿no? Ese lavado de cerebro de que cuando alguien piense en bancos, pues uno de los nombres que salga sea Revolut. ¿Cuáles son las herramientas que usáis en cada capa de funnel? Pues en la parte de abajo nos enfocamos, referrals nosotros llamamos el Growth Engine. Pues la parte de abajo de nuestro Growth Engine está referrals. ¿Esto qué hacéis para que haya referrals? Pues nosotros, volviendo a tu cuñado te dice, oye, hazte de Revolut y espera que te mando un link, porque vale. en ese link le damos 50 euros. Vale, o lo que hacéis member. Lo que hacéis vosotros es impactar al cuñado diciéndole, si quieres ganarte 20 euros, que literalmente mandáis esta push notification cada 2 semanas o cada semana, de lujo. Mandáis la push notification esta a todo el mundo y los cuñados dicen, ostras, sí, pues voy a ir a mi familia y voy a ver si saco 4 clientes, 100 pavos y ahí tengo los regalos de Reyes tal pagados. Vale, esto es lo que hacéis más en el bottom of the funnel. Eso es lo que mejor nos funciona en el bottom of the funnel. Esto es muy barato. Esto es muy barato, efectivamente, es muy barato. Pues la gente dice, no, pero es mucho dinero. Pero bueno, hombre, claro, hay que cumplir una serie de hitos, tienes que cumplir... Son 20 euros. No, pues es más, son 40, 50 y pueden llegar hasta ser 80, 60 según tu perfil. ¿Y por qué tanto? Antes me has dicho que os gastáis 40... No, me has dicho que os gastáis 20 euros por usuario. Más o menos en la estimación. Vale, sí. Vale, ok. ¿Y por qué pagáis tanto más a los influencers? ¿El qué? ¿Por qué le dais más al influencer que el promedio de usuario? Porque el influencer es un híbrido entre medio y conversión. Es decir, yo puedo... Está más cualificado sign-up. Yo puedo traquear puedo traquear directamente de forma atribuible ese cliente porque meto un UTM que le lleva a una landing page y yo ya digo, bueno, pues este tío viene de aquí. Pero luego también... con los que trabajamos nosotros te da una cantidad de impactos muy grande que se puede traducir a 2-3 anuncios. O sea, el cuñado intentando rascar un afiliado va a estar machacando su código en muchos sitios. Efectivamente. Con lo cual gratis te va a dar Estoy viendo impactos. referrals. Yo estoy hablando de influencers, pero viendo referrals... ¿No es lo mismo un referral y un influencer? No tiene nada que ver. ¿Qué diferencia un hay? influencer, entendiéndolo un poco por como lo categorizamos nosotros, es una persona influyente. Eso quiere decir que tiene una serie de seguidores o gente que le sigue alrededor. Luego, un referral es tu amigo que manda el código. O sea, uno es más masivo, el otro es más targetizado. Es micro y el otro es macro. Vale. Pero los dos van con un código. Los dos van con un código y con una landing page, sí. Sí, muy parecido. Luego tenemos nuestro programa de afiliados, que también funciona muy bien. Pues eso, páginas de comparadores. Esto es más profesional. Esto es más profesional. ¿Son medios? Sí, pero tienes eso, yo qué sé, un Rankia de turno, un Help My Cash o un bloguero de viajes. Son perfiles de personas que son autoridades dentro de su categoría, que tu opinión la validas y entonces, oye, pues si ellos incentivan a que la gente se haga clientes. Esto es... Bottom of the funnel. Bottom of the funnel, pero no solo hacéis esto para bottom of the funnel. Luego tenemos performance marketing. Que esto es TikTok, Meta, Google. TikTok, Meta, y ahí tenemos un modelo muy sofisticado. Trabajamos directamente con las plataformas, optimizamos a acción dentro de la app de forma muy marcada y vamos, que eso va solo, entre comillas. Luego tenemos una generación de contenido interna. Nosotros tenemos un Growth Studio que desarrolla todas esas creatividades que nosotros vamos brifeando como si fuese una agencia creativa interna y ellos van desarrollando todas estas creatividades y vamos, obviamente se va en base al algoritmo, se ve si funciona o no funciona y si funciona, pues vamos a hacer más de esas. Pero estamos lanzando creatividades cada 2x3, muchísimas. Vale. ¿Algo más en Bottom of the Funnel? Bottom of the funnel diría eso. Luego ya tienes el middle of the funnel, que es... Pues, ¿qué es el middle of the funnel? ¿Cómo lo definirías? Claro, el middle of the funnel es... Hay cierta atribución, es decir, puedes captar atribución, pero hay mucho también de branding. Es decir, que es un poco la capa cookie, donde se atraes a alguien que sabes más o menos quién es, pero no te está transaccionando ahí. Pero con un poco de suerte acabará transaccionando y sabrás quién es. Hablando... muy claro que lo puedes llevar a una landing page y lo puedes atribuir de forma directa.
Tal cual. Sí, bueno, si las cookies están medio muertas ahora, pero bueno, Sí, de cuando yo soy más viejo. Sí, es que cookies, con GDPR habrá antes eran las poca cookies, cookie. Ahora es una landing page que sin personal identifiable information, pero tú sabes exactamente quién es, ¿no? O sea, te lo has currado para darle una landing page muy identificable y de ahí le quieres empujar para abajo del funnel. Efectivamente. ¿Ese mismo día o en otro momento? A ver, obviamente, volviendo un poco al punto de conversión, tienen unas conversiones menores porque a medida que vas subiendo en el funnel es más interés y hay menos interés que el que convierte al final, que le impactas en el momento justo cuando ya a lo mejor ya estaba buscando un banco y quiere convertir. En ese caso joder, una persona a la que sigo muchísimo, es un influencer muy válido, me ha hablado de 3 propuestas de valor de un producto que me vienen de lujo. No sé si lo voy a utilizar, pero oye, me dan un incentivo de 20 euros por descargarme la app y hacerme cliente, y el día de mañana, si me voy de viaje, 100% lo utilizo. Pero ahí ha habido una transacción, ha habido un sign-up. Efectivamente, ahí se ha hecho un sign-up, efectivamente. Vale. O sea, para mí esto sigue siendo más bottom of the funnel que otra cosa. No, porque... Es menos bottom, porque está más frío ese sign-up. Está más frío ese sign-up y porque cuánta gente ve el vídeo, no se va a la landing page porque dice, porque lo ve en la tele. Mucha gente ve YouTube en tele. Esto sí que es middle of the funnel. Claro. El que ve el vídeo se lo piensa, pero no actúa al momento. Pero no actúa en el momento. Pero claro, actuará en algún momento. Claro, entonces el momento que te impacta con un influencer, con otro influencer, con otro, y de repente dice, oye, todo el mundo está hablando de Revolut, pues ya me la descargo yo. Y no va a través de... Y en el momento que la descargas, ¿vosotros sabéis todos los impactos que ha tenido? No podemos. Y ya ni lo intentáis. A ver, se podría hacer un cuestionario de, oye, ¿dónde nos has visto? No sé qué. Lo hemos hecho de forma temporal en alguna ocasión, pero al final mi sensación es que hay un bias, ¿no? El que te responde siempre te suele decir lo mismo, ¿no? O sea, no. Amigo, en general no lo solemos. O sea, pasáis. Pasamos, pero vemos el impacto. Volviendo un poco a cómo se ensucian canales entre ellos. Vemos que en los mercados donde estamos haciendo más middle of the funnel, de repente la marca, nuestro baseline de orgánicos va aumentando. Vale. O sea, lo miráis a nivel agregado, efectivamente, no a nivel micro. Efectivamente. Entonces tú no me dices este y este sign-up. Bueno, los que han hecho la landing, sí. Sí, no, pero en este middle of the funnel, ¿no? Donde me dices, no han hecho el sign-up, pero han sido impactados, tú no intentas saber quién ha sido impactado, pero tú dices, una semana he hecho más vídeos, otra semana he hecho menos y se me ha movido el conversion rate de aquí a allá, con lo cual atribuyo, así a saco, que el impacto que tienen estos vídeos es de tanto, con lo cual el valor económico para ti de estos vídeos es X y pagas correspondientemente a estos canales de middle of the funnel. Y no solo eso, al final el middle of the funnel, pues 50% porque le damos 20 euros le es suficiente como para ir a través de la landing page y eso lo puedo atribuir, pero yo asumo que el otro 50% lo ha visto, lo ha impactado, pero a lo mejor no ha convertido en ese momento, ¿sabes? Por eso estoy dispuesto a pagar más. Porque estás pagando un trocito para unos clientes que convierten y otro trocito para otros clientes que no sabes quiénes son, pero que econométricamente atribuyes que te han contribuido a bajarlos en el funnel. Total. ¿Y arriba qué hacéis? Y en la parte de arriba utilizamos lo que llaman un marketing mix model, ¿no? Es decir, y ahora... Me encantan los de marketing porque tienen nombre para todo. Para todo. Y además cada uno... Tienen más nombres que cosas hacen. Pues aquí un poco... Esto es más complicado, porque ahí sí que no tienes ni una parte de atribución directa. Esto se pone peludo, ¿eh? Esto se pone peludo. Esta capa del funnel... Pero sí que vemos claramente el impacto. Y te explico un poco. Venga, convénceme que esto, yo como ingeniero, la parte de bottom of the funnel es aquella que dices, perfecto. Perfecto, tal cual. Porque se entiende la fórmula, la ecuación, vas subiendo y ya empiezan los gurús un poco a veces, ¿no? Ya es más... Y es más teoría y pues... Hay más fe. Bueno, hay fe y también, a ver... en Revolut de fe no se vive. O se traen los números a un ROI sensible, sensato. Venga, pues cuéntame. Entonces, el Marketing Mix Model, que esto es muy común, se ha utilizado a través de muchas plataformas, por simplificarlo, es un poquito más complejo, pero en base a la inversión que tienes en diferentes canales y a tu baseline general de clientes que capturas, se asume que hay una intoxicación de
pues lo que dices tú, ves tú la tele y de repente recibes un anuncio de performance marketing y te conviertes. Pues, causa-efecto. Efectivamente, entonces lo que está asumiendo ese modelo es, oye, tienes X impactos, de los cuales muchos vienen de top of the funnel, de televisión, de vallas, de radio, de campañas de CPM optimizadas a CPM en YouTube. ¿Qué significa esto? Vale, o sea, YouTube, por ejemplo, que es como tele, es la tele moderna. Efectivamente, que en vez de optimizar a conversión, tú lo que quieres es impactar al coste más económico al mayor número de personas, ¿vale? Y entonces, en base a esa inversión, se asume que, aunque tú, lo purista sería, de repente vemos un pico de orgánico y todo eso es televisión. Sí, pero esto es muy fácil cuando una empresa hace solo una cosa y de repente hace una segunda cosa. Sí. Pero en Revolut me imagino que haréis un trillón de cosas. Millones de cosas. Entonces ese pico, ¿de dónde sale? Sí que se ve un aumento, si no, no lo haríamos. Es decir, pero tenéis que dejar de hacer cosas para poder aislar un poquito. Hombre, intentamos que no hayan al mismo tiempo, en contemporáneo, iniciativas del mismo nivel del funnel, es decir, de top of the funnel. No vamos a poner... Sí, ¿eso es posible? O sea, ¿podéis llegar a controlar...? Hombre, nosotros tenemos muchas verticales. Lo que evitamos es, oye, si yo estoy anunciando Revolut Retail, no anuncio Revolut Business a la vez. ¿Por qué? Porque aunque sean dos productos y dos value props diferentes, claro, no, estás impactando y lo que hemos visto es cuando hacemos campaña de Revolut Business, en Portugal estamos volando en retail también. O sea que hay una... Que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver, pero el nombre tiene un Revolut. efecto halo sobre otros canales. Entonces, al final, lo que hace el Marketing Mix Model es medir en base a inversión y volumen de impresiones que generas en cada canal, cuál es la contribución a todos los canales y, por lo tanto, cuánto te ha dado en realidad la campaña que has hecho en ese momento. ¿Vale? Luego hay... ¿Tú te lo crees esto? A ver, sí me lo creo, si no, no invertiría. A ver, y ahora te explico el por qué. Porque yo creo que también intentar entender tele... estoy diciendo a tele, pero me refiero a cualquier campaña en medios masivos optimizados a impactos. Radio, YouTube, así sí. Pero intentar tratar ese canal como un medio para generar signups directos, nunca lo vas a hacer, ¿sabes? Nunca lo vas a hacer, no tiene sentido. Entonces, lo que intentamos hacer es ver también, una vez acabada la campaña, esas semanas siguientes y en los siguientes meses, cuánto seguimos creciendo y cómo va cambiando nuestro baseline. Y sí que vemos y también medimos métricas más soft como notoriedad de marca. O sea, el baseline quiere decir que hacéis una campaña fuerte de tele, obviamente hay un pico, porque o sea, la gente mira la tele, ¿no? Sí. Y tiene una consecuencia, pero no solo hay ese pico, sino que ha generado un poquito de real estate, ¿no? O sea, todo el mundo tiene más conocimiento de Revolut, aunque dejéis de hacer tele. Sí. ¿no? Entonces, ese baseline es... Hemos impactado no solo durante la semana de la tele, sino que lo que antes eran 100, ahora son 120. ¿no? Y hemos ganado estos 20 de por vida. Bueno, o no de por vida, si pero dejas de hacer marketing, irá bajando eventualmente. Pero bueno, que a la hora de hacer la atribución no solo mides el pico, sino que también mides el incremento de baseline. Efectivamente, las semanas consecutivas. Y luego lo que vemos... Esto es bastante más trabajo de economista que de creativo. No, o sea, cuando decimos de marquetero, ¿no? hay una parte economista pura. De hecho, esto se llama econometría. Sí. Este tipo de marketing se llama econometría, que es medir, ¿no? los impactos en muchas variables de un cambio de una variable y modelar todo esto. Y a ver, y esto, como no es ni blanco ni negro, igual que en performance es blanco y negro... Como los economistas, que en general, mira el mundo, que todos saben lo que pasará, ¿no? Dicen que los economistas han predecido los 45 de las últimas 3 burbujas, ¿no? Tal cual. O sea, en marketing pasa lo mismo. Por eso, pero al final es un tema de tendencia, ¿no? Y lo que vas viendo ahí. En mercados donde hemos activado de forma proactiva más upper funnel y la parte de middle funnel también, vemos que la aceleración de baseline ha aumentado. Y luego hay una correlación directa entre la notoriedad y el baseline que tenemos de clientes o el volumen de clientes que captamos. Por ejemplo, yo me di cuenta hace 1 año y medio que cuando llegábamos a 30% de notoriedad, es decir, que 3 de cada 10
españoles conocían la marca, de repente, boom, se lanzó el baseline. Y luego vi que esto era replicable en muchos otros mercados. En el momento que llegábamos a 30, pum, de repente se aceleraba mucho más el crecimiento. Ese 30 se mide con encuestas. Ese 30 se mide con muestras de encuestas a través de YouGov, de Kantar, que preguntas y ¿Esto dices, qué es? ¿Qué estás diciendo esas palabras? YouGov, Kantar son proveedores que hacen una muestra representativa del mercado con un Revolut panel contrata una agencia que hace surveys. De investigación, que hace surveys, y básicamente lo que preguntan es ¿cuál de estas marcas son bancos? Y ellos dicen, que eso a veces te aparecen en los esto. propios Instagrams y TikToks y tal, o te llaman por teléfono o te pillan por la calle. Tal cual, tal cual. ¿Y eso cada cuánto lo hacéis? Esto lo medimos de forma diaria. ¡Ostras! Sí. ¡Qué bestia! Sí, bueno, hay plataformas que te ofrecen ese servicio. Te lo forman de forma diaria. A ver, yo no me fío mucho de la forma diaria, porque a lo mejor Paco un día te responde, Juan te responde otro día. Por eso es más, volviendo al tema de tendencia. Sí, es eso decir, es direccional. Si sube baja en un día, pues ignorado. Científicamente, vale, es una muestra grande, pero luego cuando bajas al detalle dices, oye, pues aquí puede haber variaciones. Pero si ves que efectivamente desde 2022 hasta ahora nos conocen casi 7 de cada 10 españoles y cuando estábamos en 18, esa tendencia se puede ver muy claramente, ¿sabes? A lo mejor puede fluctuar un poco, pero mirando la media sube. Hay una... pregunta. Hemos hablado de 3 capas del funnel, ¿no? La de arriba, la del medio y la de abajo. La de arriba no intentas atribuirla ni de coña. Y es más, tiene un... Bueno, la atribuyes de una forma a través de... Sí, exacto. Pero no micro, sino a nivel macro. Tal cual. Incluso muchas veces el impacto de la parte de arriba del funnel no es hoy. Efectivamente. Ni es de aquí una semana. Efectivamente. Puede ser de aquí 6 meses. Y el que piensa que por poner una valla o hacer un anuncio, a lo mejor puede haber un pico, no sé qué, pero generalmente es muy complicado. ¿Tú amortizas? ¿Crees? O sea, asumiendo que te crees tu modelo, ¿no? ¿Tú sientes que amortizas un anuncio en tele o en valla o en tal con la propia campaña? ¿O tiene que pasar meses para que realmente te salga rentabilidad ahí? Bueno, amortizarla amortizamos porque nosotros lo que tenemos en cuenta es, en ese mercado, el blended CPA, el blended CAC, el coste de adquisición. Vale, o sea, miras la foto entera de todo el Revolut. Entera. Oye, he invertido X, ¿cuánto ha aumentado? ¿Cómo me ha quedado el CPA? Obviamente el CPA te aumenta, porque como te decía, no es meto 1 euro, saco 1 euro. Es decir, al final lo que pasa es que metes, te aumenta un porcentaje, pero lo que haces es aumentar esa base de clientes durante esa campaña. Dependiendo de la campaña, que van mejor o peor, por ejemplo, hemos hecho una campaña ahora de business en Portugal y no es que se haya pagado, es que se ha pagado desde la primera semana, ya estaba pagada. El CPA que teníamos de objetivo es mucho menor y se puede comparar hasta con canales de abajo, ¿sabes? Vale, o sea, lo que me estás diciendo es que... Depende mucho de la campaña. Que no lo sabes en el momento de hacerlo, sino que en el top of the funnel hacéis cosas, medís la reacción... Aprendemos. Vas haciendo más de lo que tiene buena pinta y menos de lo que tiene mala pinta. Pero no es aquello que me digas, ¿no? 1 euro dentro, 1 euro fuera y vas gestionando con mucha confianza en el ROI. No tienes tanta confianza en el retorno de inversión. Vas haciendo cosas y vas midiendo la reacción de estas cosas. Y luego que hay me estoy metiendo en el mundo free de growth, No, pero a mí me interesa. A la audiencia lo siento. Si no os interesa, luego hablaremos de cosas que os interesan más. Tal cual. Al final, la televisión, por ejemplo, tiene una métrica de medición que es los GRPs, que son los padres. Es mentira. ¿Qué son los GRPs? Gross Rating Points. Son los puntos que, en base al volumen de gente que llegas y a la frecuencia con quien le impactas, según una muestra de la televisión, te dice, oye, este anuncio va a tener 20 gross rating points, que es básicamente volumen de audiencia multiplicado por frecuencia dividido por un número que te da ese ¿Y número. tú crees en esto o no crees? No creo. No crees en esto. O sea, si alguien te vende esto, es fantasma. Fake news, como diría uno muy conocido. ¿Y por qué? ¿Por qué fake news? Porque la realidad es que a día de hoy estamos en un ambiente multipantalla. Tú ya no te enchufas los 20 anuncios que hay entre un programa y otro si es que estás viendo la tele en ese momento. Tú ves el programa, el cliente de Revolut
sacas el móvil y fuera. Sí. Entonces, una de las cosas que descubrí en mi época de AliExpress y cada vez se va viendo más aquí también en Revolut es que la calidad importa. Es decir, ser el primer anuncio, ser el anuncio dentro del programa con una mención, eso te cuesta, a niveles de gross rating point, te cuesta mucho más caro porque cada gross rating point te cuesta €1. Un anuncio en medio de los anuncios te cuesta peanuts. Pero no impacta a nadie. Pero en realidad la efectividad para mí es cero. Y nosotros medimos efectividad de tele también a través de una cosa no me acuerdo el nombre ahora del proveedor, no lo puedo hacer marketing, pero básicamente vemos 10 minutos más tarde el uplift o el uplift que hay en installs. Y podemos ver directamente momento de anuncio. En el momento del anuncio. Para ver si efectivamente hay ciertas categorías y centros horarios que tienen más elasticidad. Y hay también una vez más, una directa correlación entre prime time, posicionamiento bueno, donde sale el anuncio. Porque, digamos, entonces, por eso cuando la gente dice, no, he hecho una campaña súper eficiente, con un CPM bajísimo, pues tío, has tirado el dinero a la basura, ¿sabes? Esto es como los de... La gente de marketing digital tiene esa broma que dice el mejor sitio para esconder un cadáver es en la segunda página de resultados de Google. Sí. Y tú me estás diciendo en la mitad de la tira de anuncios, ¿no? Porque efectivamente, que es mega eficiente, pero, sí, pero no es efectivo, porque no te mueve la aguja. Vale, ¿tú cuánto dinero gastas en un año para Revolut? Orden de magnitud. ¿Decenas de millones? ¿Cientos de millones? Cientos de millones. En mi región, sí. En tu región, que es sur de Europa y Latinoamérica. Más sur de Europa a día de hoy, sí. Vale. A ojo, ¿qué porcentaje de Revolut es esto? Más o menos. ¿Es un 10-20% de todo Revolut? Luego me van a echar la bronca. Ya, es que yo soy de números. A mí me gusta más o menos entender. Pero más o menos. Es doble dígito. Es doble dígito bajito. Sí. Vale, ya está, no hace falta más detalles. Somos muy eficientes. Vale, de estos cientos de millones de euros que tú te gastas para Revolut en un año, ¿cuántos van arriba del funnel, al medio y abajo? También, a grosso modo, ¿eh? O sea, ¿te gastas el 80% del budget en el bottom of the funnel ahí a convertir el y a medir? grueso va en bottom of the funnel, sí. Cada vez más. Pero tipo 70-80%. Depende de la madurez del mercado. Si un mercado es muy joven. Va todo abajo. Va la mayoría abajo, sí. Que mucha gente piensa al revés. Dice, no, yo tengo que conseguir notoriedad. Y entonces. No, nunca. Tira. Esto es una startup que empieza a hacer un anuncio en la tele. Y dices, ¿pero qué haces? Sí. ¿No? Haz una campaña en Facebook. Y luego ya irás subiendo. Porque o sea, hay en inglés se llama el low hanging fruit, ¿no? Que es como la fruta fácil de coger. Tú primero haces. Como no has captado nada de demanda, vas cogiendo la demanda que ya está lista. Efectivamente. Y cuando ya te la has acabado, porque la saturas, ¿no? El problema de marketing es que saturas las calles. Pero sí, esa es la teoría. Pero irónicamente, una cosa que a mí también me ha roto la cabeza, me ha explotado la cabeza cuando estaba en Revolut, es que cuanto más penetrados estamos en un mercado, más rápido crecemos. Es decir, más... O sea, no saturas los mercados. Tienes que llegar a un nivel de saturación que todavía no hemos llegado. ¿Cómo mido, ¿Por qué ¿cómo mido el ritmo? El ritmo yo lo mido dividiendo el número de sign-ups en un periodo específico, una semana, un día, dividido por la población multiplicado por 100. Por cada 100.000 habitantes capto X. O sea, ¿cuál es el market share que captas por semana? Exactamente. Entonces, en mercados con mayor penetración, veas un Portugal de turno, Irlanda, Grecia, donde estamos acercándonos al 20%. Que, oye, 20% de la población es cliente de Revolut. Efectivamente, que ya empezamos a competir es bastante. Con bancos muy grandes ahí a nivel de cuota de mercado. Y dices, siempre había esa rayada de, vamos a saturar, vamos a empezar a crecer más lento. Y la realidad es que al revés, se va acelerando, vas creciendo más. ¿Por qué? Claro, entonces yo ahí dije, ¿por qué? Entonces, mi hipótesis es que también tienes, 70% de nuestra captación viene del boca a boca. Vale. Entonces, tienes una base de clientes más grande, el efecto boca a boca se acelera, lo que llaman el flywheel del boca a boca va yendo más rápido, entonces cada vez más captando más clientes, y luego que también te puedes permitir generar más impresiones en ese mercado, invertir más en ese mercado, y el volumen de impresiones por habitantes en ese mercado es mucho más alto. Entonces, por eso voy al tema de ese capas. Efecto multiplicador que decías antes. De todos los canales mix, actuando multiplica juntos. a más. A más. ¿No? Con lo cual lo amortizas mejor, con lo cual te puedes permitir invertir más. Tal cual.
Vale, no sé dónde estamos ya, porque nos hemos metido en el pozo del marketing y el funnel, que a mí me parece fascinante. ¿Tú crees que una startup serie A, serie B, o seed serie A, serie B, ¿vale? O sea, no está en el cero, ¿vale? Ya ha pasado ese cero, ya empieza a tener un poquito de clientes y tal, pero no es un Revolut, ¿vale? ¿Tiene que invertir en top of the funnel? O mejor dicho, ¿en qué momento tiene que empezar a invertir en top of the funnel? En un momento donde, si ese dinero lo invierte, a ver cómo lo explico, donde tiene una base de captación de clientes, ya tiene que tener demostrado, a mi gusto, tiene que tener demostrado que tiene una base de clientes que va captando mes a mes, semana a semana, 100% segura. Es decir, haga lo que haga, esto va a pasar, más o menos, ¿no? Con mi marketing mix actual. Si invierto esto, este 10-20% que me llevo, que puede aumentar más si la campaña es efectiva, si se convierte viral, etcétera, etcétera. Pero nunca como, oye, tengo que llegar al objetivo y meto el 80% de mi presupuesto a esto, porque las posibilidades de que fracase son elevadísimas. O sea que nunca implique que tu CPA blended entre todos los canales se triplique, duplique. Tiene que ser algo sostenible para que tu modelo de negocio, mirándonos una perspectiva desde arriba, tenga sentido. Porque lo que estás haciendo es invirtiendo para el futuro. Y esto, a la práctica, significa que si yo, me invento un número, me estoy gastando 1 millón de euros al año en marketing, ¿no? Sí. Más allá del equipo. En campañas de marketing, que muchos van a ir a Facebook, a Google, etcétera. Quizá también pago afiliados, quizá hago colaboraciones, genero contenido, ¿no? Y me gasto 1 millón de euros al año. Tú me estás diciendo entonces que, es decir, no pases de 1 a 2, sino que pase de 1 millón a 1.200.000. Claro. Y estos 200 los pones arriba del funnel. Que, aunque no lo sepas medir, peor de los casos, te has subido el CPA un 20%. Efectivamente. Pero claro, hay thresholds. ¿Es un 20%? ¿Sí? ¿Es un 10%? ¿Es un 40%? ¿Cómo? ¿Qué recomiendas? Yo no superaría un 20-30% del presupuesto del mercado. Porque al final lo estás poniendo muchos huevos en una cesta. Y repito, son impactos. Volviendo a la parte de marketing, tú lo que quieres es generar real estate, o como yo creo que lo has escrito muy bien, que tu marca esté real estate en ese momento de decisión de que, oye, necesito un banco, oye, necesito lo que sea. Pero es una inversión a medio y largo plazo también. Si tú de repente duplicas la inversión, te estás arriesgando una barbaridad y las probabilidades de fracaso son elevadísimas. Entonces pero también, claro, invertir, imagínate que es un 20%, pero estás hablando de 10.000 euros, pues es que no mueve la aguja. Es que no mueve la aguja. Esto es una gota en el mar, ¿sabes? No lo hagas, no lo hagas. Sigue con Facebook. No mueve, efectivamente. Tienes que llegar a un volumen de intensidad. ¿Cuánto es este dinero? O sea, ¿a partir de qué momento, a partir de qué tamaño de euros empieza a merecer la pena ir arriba del funnel? Depende. A ver, yendo a un caso concreto como puede ser España, si estás hablando de digital, a lo mejor con 100.000, 200.000 puedes hacer una campaña. 100.000, 200.000 en marca, en top of the funnel. En top of the funnel, optimizado a CPM. ¿Y esto dónde te los gastas, estos 10, 20? Pues te lo puedes decir en Google, en Facebook, en TikTok, en Meta. Vale, o sea, siguen siendo canales digitales, pero ya no es a conversión. Ya no es a conversión, optimizas a impresiones. Es a llegar al mayor número de personas. Impresión barata y muchas, ¿no? Y muchas. A quien sea. A quien sea. Bueno, a ver, intenta segmentar un pelín, pero tampoco te pases porque para eso ya tienes performance. Exacto. ¿Sabes? No, eso por un lado. Y luego ya, si quieres entrar en el mundo de más tradicional, donde es más ineficiente, pues ahí ya yo creo que no baja de 600, 800 para tener un poco de impacto. Entonces, claro, pues ahí tienes que hacer tus números. Pero yo creo que... 600-800 para irte ya más a la tele y a las pancartas. Sí. A ver, esto es entrando en una categoría donde el perfil de usuario que yo estoy captando es este. A ver, si tú... Yo tengo un amigo que tiene una startup que se llama Pazi, que es que ofrece servicios de funerarios, pero ¿sabes? Que es un perfil de target muy específico. A esos, ¿cómo llegas a ellos? Pues no le llegas a través de un anuncio de YouTube. Pues ellos pues, han hecho un deal con A3 Media de Equity for Media y ahí ellos sí que se anuncian ahí porque es la manera de llegar en tele y
y llamando. Pues eso Call encaja. center. Claro. O sea, llamando frío. Llamando en frío, y luego ventas, gente llamando, y luego la parte de anuncios. Vale. Oye, quedan muchas cosas por tocar, así que me voy a ir del marketing. Fenomenal. Te quiero preguntar sobre la cultura de Revolut. Vale. Porque yo no conozco a Nick, pero tenemos muchas personas en común y he escuchado algunas charlas, Nick, CEO y fundador de Revolut, y me flipa bastante. O sea, me da la sensación de que hay una cultura muy fuerte. Sí. Y de hecho lo medido en parte, aparte del crecimiento del negocio y la capacidad de ejecución, porque hay un... ¿Cómo se llama esto? Disagreeableness, ¿no? O sea, no os molesta, o en este caso Nick, que lo personifica, ¿no? Se siente muy cómodo diciendo cosas que mucha gente está en desacuerdo con ellas. Sí. Pero que la gente que está de acuerdo, pues está muy de acuerdo con ellas, ¿no? Entonces, separa, ¿no? Es casi divisorio. Total. Divide la gente en gente que es full Revolut y gente que es anti. Sí. ¿Cómo lo vives tú desde dentro? ¿Y cómo describes la cultura de Revolut? A ver, yo lo que veo es que efectivamente hay un proceso de reclutamiento muy marcado, donde se busca un perfil de persona que está apasionada por lo que hace, que verdaderamente donde está cómoda, que absolutamente todo lo que hace se mide, porque seas recursos humanos, seas internal comms, seas growth, seas operaciones, tú vas a tener una serie de métricas dentro de una plataforma de Revolut que te van a medir perfectamente tu impacto en el business. Eso es mentira, porque medir perfectamente el impacto en business, esto es ojalá. No, pero dentro de tu scope. Pero bueno, es decir, si tú eres recursos humanos... se intenta medirlo todo. Luego, claro. Perfecto seguro que no es. Perfecto no es. Pero vas a vivir en un mundo donde tienes que estar cómodo de que se está intentando medir todo. Todo. Es decir, si tú eres recursos humanos y tu success rate de captar candidatos en menos de 2 meses es menos del 20%... pues sale un semáforo naranja. Efectivamente. Pues entonces es difícil de que pase. Entonces es muy orientado a resultados, con unos procesos internos muy enfocados a ejecución. Todas las grandes reuniones que tenemos, con los business reviews que está involucrado Nick, no se habla de la gran estrategia de lo que vamos a hacer. Es decir, en el momento que hay más de 20 palabras... hay como sensación sin de números. Sin números, la gente... Un business review bien llevado es un Excel que se enseñan un poco los números en pantalla y luego se dice, y luego un roadmap en Jira donde vas diciendo, hemos conseguido esto, estamos con muchos problemas en esta parte del roadmap, no tenemos que desbloquearlo y vamos a hacer esto. Ya está. Y estos son los resultados que vamos a obtener. Números, o sea, resultados de hoy. Resultados de hoy. Y roadmap de ejecución. ¿De roadmap de la próxima semana, del próximo mes o del próximo año? No, muy corto plazo. Corto plazo, ¿eh? Corto plazo. Lo más amplio es un quarter. Obviamente tenemos... Lo más amplio es un quarter. Sí, es verdad que tenemos planes a 3 años, pero... Sí, pero... Pero el enfoque es el quarter, sí. Entonces yo creo que esa es la parte de cultura... ¿Qué más dirías que define la cultura de Revolut? Aparte de esta performance, short term, números. Luego, la parte de reclutamiento, con mi excepción que yo me he colado ahí, generalmente la gente es muy buena. Es decir, bien tirada ahí la humildad. la gente es muy buena, entonces las conversaciones que tienes, el momento que se ve que alguien se está tirando triples, no sabe de lo que habla o no sé qué, duran muy poco, ¿sabes? Te llaman atención y no sé qué. Y luego la gente muy mission-led, es decir, cree mucho en lo que está haciendo Revolut. ¿Hay un nivel de rotación alto? ¿Rotación de personas que salen? Yo creo que a nivel de gente que ha pasado la fase de probation, ese proceso... ¿Cuánto dura ese probation? Depende del país, pero son entre 3 y 6 meses. En el caso de España son 6 meses. Vale. En ese periodo de prueba hay más rotación. Una vez pasados esos 6 meses hay mucha menos rotación. Y eso es porque al final nosotros somos una empresa 100% remoto. Es decir... ¿Sois una empresa 100% remoto? 100% remoto. Es decir... ¿Cuánta gente sois? Somos, si no me equivoco, casi unos 10.000 empleados. Sí, somos muchos.
Tenemos oficinas, tenemos una oficina aquí en Barcelona, tenemos otra oficina en Madrid, una en Reino Unido, otra en Francia, tenemos muchas oficinas, muchos en Brasil, en México, pero claro, como es 100% remoto, tú tienes que tener una cultura de exigencia, porque si no, mucha gente se te duerme los laureles. Dice, oye, pues estoy en casa, voy tranquilo. El que va a trabajar ahí para tener una vida cómoda y hacer de 9 a 5, que a ver, que yo soy padre de 5 hijos. 5 hijos, sí. Madre mía. Yo tengo un jaleo en casa que a las 7 sí o sí, salvo que negocie muy bien, tengo que dejar un poco lo que estoy haciendo, si eso vuelvo a trabajar a las 9, pero que no estoy trabajando todos los días hasta las 2 de la mañana. Pero lo que se busca es gente que ofrezca mucha intensidad. Entonces, al ser remoto, hay mucha gente que al principio pues no sabe muy bien, pues dura menos. Pero la gente que lleva ahí más de 3-6 meses, esa gente encaja ya en la cultura, hay un encaje grande y luego pues ves que hay gente que lleva muchísimo tiempo ahí. Y yo creo que también, a medida que vamos perfeccionando el proceso de reclutamiento, se va cada vez más cogiendo un perfil de persona que rota menos. Vas aprendiendo. Vas aprendiendo, efectivamente. ¿Qué tipo de personas? A ver, yo habré hecho, desde que llevo en Revolut, 250, 300 entrevistas. Entonces, claro, al final, en estos 3 años, casi 4, pues voy conociendo mucha gente y voy viendo, esto no encajaría en el ways of working de Revolut. A nivel corporativo, ¿vale? En este podcast, casi siempre entrevistamos los fundadores de las compañías. Hoy es una entrevista diferente, pero bueno, se nota que sabes de lo que estás hablando, así que nos has ayudado muchísimo. Pero, ¿qué vale Revolut ahora mismo? ¿Cuál es la valoración de Revolut? Ahora mismo vale 75 billion en dólares. 75.000 millones de dólares. Sí. Con una facturación en dólares de 5 el año pasado. ¿No? De 4 el año pasado. No, 4 euros eran, ¿no? ¿Me has dicho? 4.000 euros. Bueno, sí, pero por eso digo, en dólares. Euros, en sí. dólares pone que son 5, o sea, casi 20 veces. Sería 4.000 dólares. Es 4.000 y pico dólares, 3.000 y pico euros, o sea, casi 4.000, en torno a 4.000. Ok. Vale, entonces, 20 veces, unas 20 veces facturación para una empresa muy grande, que es un múltiplo que está bien. Sí. ¿No? Hay un premium porque seguramente está creciendo mucho. ¿Saldrá a cotizar? Es uno de los rumores, digamos, o esperanzas más grandes para Europa. Es una de las empresas no cotizadas más grandes del mundo tech en Europa, que todos están esperando que salga a hacer IPO. Sí, a ver, yo obviamente no estoy involucrado en ese proceso y Nick ha hablado varias veces, Nick Storonsky, el fundador, ha hablado varias veces al respecto. La obsesión no es cotizar, no es hacer un IPO lo antes posible. Obviamente se intenta buscar rentabilidad para los inversores, como se ha hecho en esta secondary sale, en esta venta secundaria a empleados y a inversores. ¿Qué se ha hecho? Cuéntame. Pues básicamente se ha abierto un paquete de acciones para que puedan vender empleados, un porcentaje de empleados. A esta valoración que has dicho. A la valoración de 75.000 millones, efectivamente. Y se ha permitido también a inversores antiguos que llevan mucho tiempo con Revolut también poder vender en ese momento. Eso ha permitido, pues eso, dar liquidez a mucha gente que llevaba mucho tiempo ahí y que quería beneficiarse de esa liquidez. Hay muchas empresas que también siguen el private market y están haciendo eso porque efectivamente es manera de dar liquidez a gente que lleva apostando mucho con nosotros. Pero también hay muchos beneficios de seguir privado, de ser ambicioso, de tener todo bajo un modelo de venture capital con una visión más a largo plazo. El mercado público tiene una visión muy cortoplacista que exige, da un cierto rigor financiero a la empresa, pero a veces puede cortar las alas de proyectos que en un mercado privado sí que podrían salir adelante. Entonces, no hay a día de hoy una visión clara. No tenéis prisa. No hay prisa. Para hacer un IPO, pero claramente es una de las empresas tecnológicas. Bueno, empresas tecnológicas, claro, ¿no? Todo es relativo. Startups, vamos a decir, más relevantes de Europa. Sí, bueno, somos la fintech más valorada de Europa. La fintech más valorada de Europa. ¿Estás contando Adyen ahí? Bueno, Adyen, porque sí. Adyen no le va mal.
En otros 75 billion, a ti no sé ahora la valoración. Está por ahí, o sea, claro, no sé ahora, está cotizada, pero no sé cómo de lejos está, pero no le va mal. Este es el mensaje que mandamos. Vale, a ti lo que te han dicho que digas es que sois la más valorada. Fintech, luego ya podemos categorizarla. No, la valoración de Adyen no la tengo en la cabeza ahora mismo. Vale, pero en cualquier caso es un negocio muy diferente. Ahora has hablado precisamente de, mira, 50 billion veo por aquí. ¿Has visto? Rápido. Es que no desconfías. No, yo confío, pero compruebo. Como tú también harás efectivamente. Con la econometría esta. Has hablado de estas acciones y mercado secundario. Esto no lo hacéis en Revolut. Porque yo como cliente de Revolut, quizá podría ir a una función de empresas no cotizadas y comprar acciones de Revolut o comprar acciones de Factorial, por decir algo, en una plataforma como lo hacen los Cartas y lo hacen otras compañías en partes del mundo. No lo hacemos. No lo hacéis. No lo hacemos. Pero bueno, es una oportunidad chulísima. Es más, hay players como Robinhood, si no me equivoco, que ahora tokenizan empresas en privado, les han metido un poco de líos. Pero también... Bueno, la regulación está menos clara. Efectivamente. Se juntan varios problemas ahí. Sí. Se juntan varios problemas. Oye, Ignacio, creo que nos quedamos sin tiempo ya para hablar más de Revolut. Yo tengo más curiosidad todavía, pero antes de irnos, solo para conocer a la persona que lleva aquí todo este rato hablando con nosotros, ¿de dónde sales tú? Un poquito, ¿cómo llegas a ser el Head of Growth para el sur de Europa y Latinoamérica en Revolut? Pues bueno, yo estudié finanzas, soy de Madrid y bueno, es verdad que siempre me ha apasionado el mundo de la empresa, del cliente final. Empecé en una empresa de gran consumo, en Heineken, donde hice un programa internacional de graduate que para mí es la mejor experiencia porque cuando no sabes... Saliste de la uni y te vas a Heineken. Y me voy a Heineken a un programa internacional que era de no sé qué hacer con mi vida, pero estos me ofrecen vivir en México, luego en Ámsterdam, luego en Italia, trabajando en diferentes roles, que eso lo hacen muy bien los grandes corporates, ¿no? O sea, en lugar de que te vayas a hacer un máster, ¿no? Efectivamente. Es como un máster, pero en lugar de pagar, cobras. Sí, efectivamente. Te forman. Y obviamente pues tienen ellos ya un talento para hacerlo. Los futuros líderes de Heineken, que en retrospectiva les sale un poco mal el tiro, pero es verdad Porque cuando aprendiste te fuiste, ¿no? Efectivamente. Porque obviamente vi otras cosas. Pero bueno, eso me ayudó a vivir en otros países, a ver cómo funciona la realidad de otros mercados que a día de hoy pues, me están ayudando. Pues la razón por la que estoy viendo Italia es porque pues, he vivido en el mercado, conozco un poco el mercado, en Latinoamérica porque también he vivido en ese mercado. Y bueno, de ahí me pido un año sabático y empiezo a ayudar a mi mujer con un e-commerce. Que ahí, claro, ¿Por qué te pillas un año sabático? Yo creo que pasan varias cosas. Por un lado, era un poco una jaula de oro, porque es verdad que estaba como expatriado en una empresa de corporate, que todo muy estable, pero margen de impacto mega reducido, ¿sabes? Veía que que podía hacer poco. Entonces, eso, luego a nivel personal, mi mujer fallece su padre y entonces pues aprovechamos ese impasse para volvernos a España. En ese momento estábamos viviendo en Italia y yo quería meterme, yo soy un apasionado de tecnología y un apasionado del mundo de las startups y pues estaba escuchando mis podcasts, leyendo mis artículos y veía, aquí está pasando un tsunami y yo estoy aquí vendiendo cerveza, que oye, que la cerveza es la bomba, a todos nos gusta, pero no, digamos que veía que me estaba perdiendo algo muy gordo. Entonces decidí hacer una pausa para dedicarme a aprender y entonces durante ese año mi mujer había montado un e-commerce, ella trabajaba antes en el mundo financiero en un fondo, se vino a montar un e-commerce y durante ese tiempo pues le estuve ayudando a cómo hacer toda la parte de growth de un e-commerce, hacer campañas de Facebook, cómo hacer campañas en Google. ¿Tú hacías esto en Heineken o no? No, te espabilaste. Nada, aprendí de todo. Bueno, pero hice de todo. Hice eso y también cargué cajas, metí, ¿sabes? Y ese año sabático me sirvió un poco para decir, ¡buah! Esto me flipa. Yo, que sé que e-commerce es una parte muy pequeña de lo que veía, pero me flipa el mundo tech, quiero pivotar.
Y en ese impasse vuelvo, es verdad, a Heineken y aparece la oportunidad de Globo. O sea, después del sabático vuelves a Heineken. Vuelvo 6 meses a Heineken. Vale, pero no... Pero mientras tanto... Te das cuenta de que no era buena idea. Efectivamente. No, es un sitio donde... A ver, es un empresón, Sí. cuidan muchísimo al empleado. Pero no es lo que querías. Pero yo como perfil soy muy inquieto y me encanta meterme en 1000 jaleos y pues es más complicado, ¿no? ¿Y Globo, cómo llega a ti? Pues Globo, bueno, Alex Menal viene de Corporate, CMO de Globo, entonces viene de Reckitt Benckiser, le gusta mucho el perfil de gente de Corporate, a Maya Treviño. Curioso. Efectivamente, curioso para el mundo de startups. Porque la startup en general es anti-corporate. A todo lo que da. Y entonces él sí que le gusta mucho el perfil, porque es verdad que lo que te hace Corporate es te amuebla muy bien la cabeza en cómo pensar. Que luego eso puede ser un bagaje. No, o sea, corporate en general no estoy de acuerdo. Pero yo creo que sí que estas empresas de fast moving, consumer goods, no, o sea, donde el marketing lo es todo, porque estáis muchas veces vendiendo commodities. Efectivamente. De hecho, el líder de marketing de Factorial tiene un perfil similar y claro, estás vendiendo jabón, estás vendiendo detergente, estás vendiendo bombones, donde todo es un marketing muy difícil de medir, con lo cual hay que hacer estos modelos y este retorno a largo plazo. Tal. O sea, os forma muy bien en la economía del marketing, en ese background. Y estás al lado de una P&L. Es decir, estás encima, debajo y alrededor de una P&L, ¿no? Exactamente, estás muy metido en business. Sí. Eso es muy valioso. Y eso sí que considero que es muy valioso, efectivamente. Sí. Y entonces, bueno, busca ese tipo de perfil y entonces yo, en ese momento, con 2 hijos en el mundo, pues me doy un rejonazo de 40% de mi salario y me vengo para acá, para Barcelona, desde Madrid. Y... O sea, cobras un 40% menos y trabajas un 100% más, seguramente, ¿no? Sí. En algo que me absolutamente flipa. ¿Vale? Que luego mi mujer estará más o menos de acuerdo con eso. No, al revés, me apoyó hasta el final y gracias a ello pude vivir esta experiencia. Y ahí me ocupo un poco en el primer año en todo lo que es la estrategia de expansión de Globo en España, ciudad a ciudad, y en Portugal, a nivel de growth, de marketing. ¿Qué tenemos que invertir? ¿Cómo lanzamos una ciudad? ¿Qué tipo de restaurantes tenemos que tener en cada ciudad para que haya product market fit y hayan pedidos? Un poco más growth dentro de Globo. En mi época, y creo que todavía ahora, lideraba mucho la estrategia de expansión de Globo y también de contenido. ¿Qué contenidos hay dentro de la app? De eso, al año me mudo a la parte de partnerships con marketing con grandes players, un McDonald's, un KFC, cómo hacemos campañas con ellos y cómo conseguimos monetizarles. Es decir, que inviertan en Globo, porque eso para las gran parte de las mile delivery, las mile companies, son los unit economics son muy bajos, es decir, ganan muy poco por cada pedido. Entonces, ¿cómo engordas un poco la P&L? Pues monetizando real estate de la app. Y entonces ahí es donde yo empiezo a trabajar en vender a estos y luego a Pepsis de turno. Entonces ahí aprendo mucho la parte más comercial de, oye, que hay que generar revenue y mejorar la P&L. Y de ahí me llaman a AliExpress y en AliExpress totalmente diferente. Esto es un grupo... ¿Te llaman de China o te llama un equipo ya español que está montando...? Me llama un chino en España. Un chino que está aquí. Bueno, esa época era 2020, el chino no estaba aquí, pero... Vale, bueno, sí, 2020, año complicado. Más viniendo de China, pero que es una empresa muy china. Es una empresa muy china, pero para mí... Yo ya tenía uno que había fichado en Globo, se había ido a AliExpress y me dijo, oye, hay esta oportunidad de director de marketing para España para llevar toda la estrategia. Un momento donde AliExpress pasa de totalmente desconocida a un fenómeno social casi. Brutal. ¿no? Donde todo el mundo sabe que se puede comprar cualquier cacharro por 2 euros. Total. Y te llegan 3 semanas en una caja y en un sobre un poco misterioso. De lo que te llega, lo que pides y lo que te llega. Eso es un fenómeno de hace poco que pasó ¿no? Porque Alibaba, yo creo que toda la gente que estaba en el mundo del e-commerce y un poquito más en tecnología, y hacía muchos años que lo conocía en Europa, AliExpress es un fenómeno muy recién. Sí, porque básicamente están cogiendo todos los proveedores de las grandes marcas de consumo que venden directamente en la plataforma de AliExpress. Y ahí, la verdad que es brutal porque me abre la cabeza, oye, cómo piensan las empresas chinas de tecnología. Y para mí, muchas cosas es el futuro de marketing. Ellos trabajan mucho más la vitalidad, la gamificación,
no tiene nada que ver. Es una pesadilla. Los flows de AliExpress, algún día que me equivoco, me tientan con estas ofertas horribles que hacen. Y me estoy ahí 10 minutos de gamificación que parece que estoy en el casino. Tal cual. Que ya se me ha olvidado lo que me quería comprar. Si tú ves una experiencia de Amazon con una experiencia de AliExpress, además que físicamente es totalmente diferente, el 80% de las compras se hacen a través de la búsqueda en Amazon y el 80% de las compras en AliExpress se hace con el doom scrolling, que vas el así feed ese que te sale de ahí y que compras algo cosa. Que no necesitas. No, pero es muy barato. Es muy barato si lo compras ahora mismo y si te gastas 10 euros más. Tal cual. Pero entonces es el modelo de negocio y la verdad que fue apasionante. Pues, ¿Qué factura AliExpress? Pues ya no sé, no te sé decir. Pero en su momento tenía los números, pero uno que probablemente por NDA no me dejaría. Vale. No, ahora curiosidad, porque ahora es un negocio del que no sé nada. Pero vamos, la ambición en ese momento... Pero es un bicho. Es un bicho. Es la app de e-commerce. En mi época era la app de e-commerce de lejos más descargada, hasta más descargada que Amazon. Es verdad que es app first y no es desktop, pero sí que... Tener una visión en ese momento muy agresiva de querer alcanzar a Amazon. Es verdad que luego hay un cambio muy gordo de estrategia. Gracias a Dios me pilla justo antes me voy yo antes de que haya este cambio de estrategia y me llaman desde Revolut. Cuando digo cambio de estrategia es simplemente que intentan lanzar un player local, que es Miravía, que es un player local con vendedores locales y AliExpress lo dejan un poco de lado. En retrospectiva, básicamente lo que hacen es regalarle el mercado a Temu y a Shein. Esto no ha pasado, sí, exacto. Lo que ha regalado el mercado ha a entrado Temu y Shein, sí. Y lo que iban a captar con Miravía se ha quedado en terreno de nadie. No habían escuchado este nombre yo. Que no habían escuchado este nombre de Miravía. Mira, pues ahora tienen un campañón en los autobuses. Pero a lo que voy, cambio de estrategia. Cambio de estrategia, gracias a Dios. Me voy antes de ese cambio de estrategia, porque si no hubiese cambiado, porque el AliExpress tiene un potencial brutal. El español es muy de ahorrarse unos eurillos y comprarse el precio, la ganga más barata, ¿sabes? No conozco casi nadie que no compre cosas en AliExpress o Temu o Shein. Tal cual, por eso. Entonces, yo creo que el potencial era brutal, pero bueno, justo antes de eso me llaman desde Revolut y Revolut es una empresa que yo en 2018 ya hice un proceso y llegué a la final, pero me dijeron, oye, te tienes que ir a Londres. Y yo dije, mira, me acabo de mudar a Barcelona, no lo veo. Y bueno, pues lo dejé en su momento, me volvieron a llamar y esta vez para llevar España y Portugal toda la parte de growth. Y además se acaba de montar el departamento de growth, porque en 2020 quitan todo el departamento de growth por la pandemia y se enfocan solo en producto, y en 2022 contratan a... Un francés, ¿no? A Antoine Lenel, sí, que fue CMO de Candy Crush. Sí. Este lo he escuchado en podcast. De King. Este lo he escuchado en podcast. Sí, que es fuera de serie. Sí. Yo, la verdad que... Saqué la libreta. Es el típico podcast que me acuerdo, iba en bici, paré y saqué la libreta para tomar notas. El tío sabe una barbaridad, y yo estoy aprendiendo muchísimo con él. Él es perfil consultor de BCG, vuelto marketingiano, entonces tiene esa capacidad de conectar números con esa flexibilidad que tienes que tener en growth para poder crecer, que efectivamente se está viendo ahora en los resultados. Bueno, entonces monta el departamento, yo me uno, empiezo con España y Portugal, pero al final va aumentando el negocio y a mí me van dando más países para hacer crecer esta estrategia local. En growth en España, en Revolut es matricial, tenemos regiones y canales, y en base al canal nosotros, el referral va casi solo alineamos el pricing semana a semana, pero luego pues todo lo que es, todas las campañas que hacemos localmente, cómo optimizamos las campañas, influencers, todo lo hacemos aquí a nivel regional, local. Y luego toda la parte de productos sí que la trabajamos muy de cerca con el equipo de producto, de oye, cómo lanzamos los productos aquí en el mercado, qué pricing tiene sentido o no. Por ejemplo, para mí una campaña que tuvo mucho éxito es la de la cuenta remunerada, que tenemos ahora como unos 1.300 millones de depósitos en productos de remuneración solo en España. Fue el mercado que de lejos creció y fue un trabajo con el equipo de savings para ver, oye, cuál es el precio, cuál es la promoción, claro, cómo lo activamos, cuál es el go-to-market. En los productos financieros sí que el marketing es el producto, claro. O sea, si te pago más por tu dinero, la gente va a ir. Pero a mí sí
Pero había cuentas de depósitos que ofrecían más, pero yo creo que lo que mejor funcionó en Revolut fue que tú veías todos los días cómo te aumentaba. Sí, cierto. Y entonces había un efecto de gamificación. La gente se metía todos los días en la app para ver cómo había aumentado 50 céntimos. Yo tengo una de estas que digo, gracias. Y te miras arriba y digo, hijo, 50 céntimos, ¿sabes? Pues eso es lo que mejor funcionó. Oye, Ignacio, que tenemos que ir a trabajar. Sí, yo también. Que nos estaríamos todo el día aquí, pero muchas gracias por venir. Me ha parecido súper interesante. Antes de irte, rápido, ¿vale? Súper rápido. Una inspiración. Vale. Persona, libro, podcast, peli, lo que sea. ¿Una inspiración para ti? Pues diría un libro que se llama How Brands Grow, que es muy teórico. Cómo las marcas crecen. Cómo las marcas crecen. Ahora el autor se me escapa. Byron Sharp. Mira, ¿vale? Que es muy teórico, pero muy numérico a la vez. Es decir, te explica el racional de cómo crecen las marcas sin el bullshit de storytelling, de una creatividad que es la bomba. Que sí, que a ver, que la creatividad es importante, pero te explica eso. Y yo creo que para mí eso fue un libro que me cambió mucho la manera de pensar. Vale. Y nada. Eso. Pues lo vamos bajando en el Kindle y ya tenemos lectura. Y ya te dejamos ir. Muchas gracias, Ignacio. Espero que te lo hayas pasado bien. Yo he aprendido un par de cositas y espero que la audiencia también. A todos vosotros, hasta la semana que viene.